decir que, bueno, yo soy Carlos Sánchez, por si alguno no lo sabe. Eh, a ver, lo digo no por nada, porque es mi canal. Eh, si alguno tiene cualquier tipo de duda durante el directo, puede preguntar todas las dudas, curiosidades, quejas y protestas acerca de cualquier hosting, porque los hostings suelo decir que pasa un poco como con las compañías de teléfono. Hay que tener cuidado porque siempre va a haber una persona descontento con uno o con otro. Entonces, yo no me atrevo a decir vete a este o vete a este otro, pero sí que puedo decir los datos objetivos que nos podemos encontrar, cuáles pueden ser más interesantes, cuáles son, por decirlo de alguna forma, paja y que sea información que sea poco relevante realmente y que se pone ahí, y sobre todo lo más importante, que es cada una de esas cosas cuando vas a elegir un hosting y cuál es el que te merece la pena. Vale, en primer lugar, a la hora de... Antes de deciros toda esa explicación de qué es un hosting, que se tiene que tener en cuenta el servidor, creo que lo mejor es hacer las definiciones propias, las definiciones pertinentes. Es decir, en primer lugar, qué es un hosting y qué es un servidor. Porque hay muchas veces que se confunde y no es para menos. Vale, empecemos directamente por lo que es un servidor, porque es una definición más chiquitita. ¿Vale? Un servidor es simplemente un ordenador donde vais a poder tener, por ejemplo, vuestra propia página web y, bueno, ese servidor, al ser un ordenador, lo que tiene es unos programas que leen esos lenguajes de programación, ejecutan el código de esa página y se la muestra al usuario cuando le hace una repetición. Es decir, es simple, es ese ordenador, eso que habéis visto, por ejemplo, en el anuncio del inicio, que veis todos esos paneles gigantes que tienen un montón de ordenadores chicos, no es un ordenador como el uso, suelen ser como más planos, pero bueno, no me voy a liar un poco con eso. Y un hosting engloba distintas cosas. Si os lo habéis preguntado en algún momento, sí. Como un servidor es un ordenador, sí. Vosotros podéis tener un servidor en vuestra propia casa. Aquí, la peculiaridad que yo me he llegado a encontrar con clientes que han pedido eso es que normalmente un hosting que suele tener servidores lo tienen de una forma mucho más profesional. Es decir, ahora veréis con todas las características que tiene que tener un hosting, un servidor y lo que tenéis que comparar, veréis que no es tan sostenible tener uno en casa. En primer lugar, tenéis que garantizaros más o menos una conexión a internet casi el 100% del tiempo. Ese ordenador debe estar todo el rato encendido y tienes que tener ordenadores de backup por si te falla el tuyo, se colapsa, se rompe, que no se te rompa la web. Y aparte, normalmente para esa durabilidad se recomienda que sea un sitio fresco y seco. Normalmente, no es que sean frigoríficos, pero normalmente los sitios de hosting suelen hacer frío. Bueno, pues tener un mantenimiento y una buena optimización de conexiones. Lo cual, para un ordenador habitual, digamos que al uso, es más complejo y sobre todo que tienes que tener ciertos conocimientos de servidores a la hora de configurarlo para poder crearlo y generarlo. Aparte de permitir que todas las solicitudes que entren vayan a tu casa. Si tenías alguna duda, Rosario, que te viste ahí con ganas de preguntar. No, todavía no, me voy a Ah, esperar. vale. Entonces, bueno, se puede hacer, pero no es sostenible. Y el hosting engloba distintas cosas. Es decir, si bien he dicho que un servidor lo podéis tener en vuestra casa, un hosting te engloba lo que sería, por ejemplo, el servidor, te engloba principalmente también lo que sería un dominio. Es decir, tú puedes contratar dominios por distintos tipos de hosting. Y esto es más difícil que lo puedas hacer en tu casa, porque tendrías que estar, no me voy a poner ahora mismo con las siglas y con los nombres, pero tendrías que contratar básicamente en el servidor de, es decir, con el tema de los DNS, con el tema de todo esto, tendrías que ser capaz de comprar o adquirir dominios por distintas extensiones, un .com, un .es, y para eso se necesitan licencias. Así que en cualquiera de los casos tienes que, por lo general, morir en un hosting para contratarte un dominio particular. Que un dominio, por cierto, para que no lo sepa, no se puede comprar. Los dominios solo son alquilables. Te lo puedes alquilar a 10 años y siempre vas a tener la preferencia tú, una vez que has adquirido ese dominio, para renovarlo, pero no existe la forma de comprar un dominio de por vida. Ujú. Vale, hasta ahí todo bien. Sí. Vale, pues dicho esto, creo que lo importante ahora es ver qué tipos de hosting se deberían elegir o qué cuestiones pueden haber para cada proyecto. Estoy seguro que muchos de vosotros, cuando habéis estado auditando el VPO de una página web y tal, os sale que es un error de servidor o os han dicho esto es por el hosting o por el servidor que va muy lento y por eso va la página lenta. La realidad es que puede ocurrir que el hosting sea lento, pero en muchas ocasiones suele pasar más porque la página está mal optimizada y entonces necesitas más recursos. Recuerdo lo que os he comentado, que un servidor es un ordenador y entonces
pues bueno, como tal puede ser más o menos potente. Pero también está en lo optimizado que está ese programa que se está corriendo, si va a trabarse más o no a la hora de hacerlo. ¿Por qué entonces no decimos, bueno, pues si es un ordenador, compramos el ordenador más potente que existe y aunque mi página web esté muy mal optimizada, va a ser rápida? En gran parte de los casos se solucionará muchos de los problemas que hay de velocidad, pero aquí también hay que hacer una cuestión de eficiencia, el tema de los costes. Yo estuve trabajando para una empresa que tenía una página web muy mal optimizada y bueno, una de las cosas que tenía esa web es que se subían muchos archivos a ese servidor. Para que no lo sepa, subir y crear archivos o crear... es decir, que un usuario envíe archivos a ese servidor es lo que más le consume un servidor, porque tiene que pensar en almacenar ese espacio en el disco duro, borrar, luego crear, sobreescribir, y esas tareas son las que a un servidor, digamos que más le resultan difíciles. Por eso, seguro que muchos de vosotros ha visto que cuando está en YouTube, por ejemplo, y quiere subir un vídeo, te manda un sitio mío que se llama estudio.youtube, es decir, te manda fuera. Al igual que, pues, otras muchas plataformas que de pronto te das cuenta de cuando tú puedes subir vídeos, cuando puedes subir imágenes, cosas del estilo, te ponen un subdominio y esto lo hacen para tenerlo en dos webs diferentes y no sobrecargar el mismo servidor. Es decir, que el servidor del cliente esté mucho más libre de la carga que tiene el otro. Vale, ¿por qué he comentado todo esto? Lo he comentado porque estuve en una empresa que querían mejorar la velocidad de esa web y como tenían problemas con respecto a eso, en vez de hacer una buena optimización de la web, acababan pagando unos 2.500 euros al mes de servidor y aún así la web le seguía yendo lenta. Por lo cual, hay que tener en cuenta que se tiene que contratar para un hosting, para un servidor, para que vaya bien, pero tened en cuenta que no siempre es culpa del servidor el hecho de que tu página vaya mal, y aunque haya mejoras, porque evidentemente has cogido un ordenador más potente, no quiere decir que sea lo más eficiente. Vale, pues Rosario ha hecho un buen estudio de indagación sobre qué información se puede ver en un hosting a la hora de comparar. Cabe decir que tanto ella como yo hemos percatado que hay una falta de, ya no transparencia, sino falta de estandarización en el tema de los hosting a la hora de poner distinta información que se ofrece. En el sentido de que si hubiera una estandarización sería mucho más fácil hacer comparativas, sería mucho más fácil ver cómo te lo ponen, pero hay veces que te ponen normalmente las mismas cuestiones, pero te lo ponen de formas distintas. Así que hemos dividido, hemos hecho nosotros nuestra propia división para hacer esa comparativa y ver qué afectaba en cada una de esas cosas. Así es, voy a compartir pantalla para ir viendo un poco todas las características. Vale. Vale. Vale, creo que se ve fenómeno. No estoy seguro. Bueno, si se nos ve chicos, si alguien se queja de que se nos vea chicos, Sí, que nos lo informe. Y ya está. Así tampoco puedo decir mucho sobre vale, eso. pues empezamos. Los tipos de hosting. En todos los proveedores que hemos estado revisando hay distintos tipos. Sí que te pediría que explicaras un poco en qué consiste cada uno de ellos. Vale, esta es la diferencia más notoria, más importante, y estoy seguro que muchísimos de vosotros, cuando ha ido a buscar un hosting a la hora de contratar, es donde ha visto una mayor disparidad y diferencia de precios. Además, es donde se dividen esas categorías. Luego también hay otras subcategorías que no hemos puesto aquí, que de hecho ahora lo veremos, que te ponen también por cuestión de CMS. Hosting WordPress, hosting Joomla, hosting Drupal, hosting lo que sea algún tipo de tecnología. En realidad es humo. Es decir, si veis y comparáis los precios, normalmente te va a poner el mismo precio que el hosting compartido cuando te pone hosting WordPress y cosas de ese estilo. Eso te lo hacen para cuestión de SEO, lo hacen para que cuando alguien busca hosting WordPress, hosting Joomla, porque vieron que se demanda, pues por ofrecer una página con ese, ¿cómo decirlo? Con esa... Rosario, ¿puedes ampliarlo? Que creo que se ve un poco entrecortado. Sí, es que en la emisión en directo se corta un poco esto. Ah, vale, pues lo descorto. Eh, vale. Disculpas. No voy a decir que soy nuevo con OBS y con Streamlabs, pero voy a decir que no soy bueno. Vale, ahora sí que se ve mejor, creo yo. Bien, entonces,
cuando veáis hosting WordPress, hosting Joomla, hosting Drupal, por lo general suele ser un hosting compartido. Y aquí la gran pregunta es, ¿en qué consiste un hosting compartido? ¿Qué es exactamente un hosting compartido? Vale, es simplemente que, como os he dicho, un servidor es un ordenador. Pues, ¿para qué vas a poner solo una web por cada uno de esos ordenadores? Cuando lo que puedes hacer es dividir, digamos, que los servicios que hace ese propio servidor, ese ordenador, y poner distintas webs en un mismo ordenador. Entonces, ¿qué pasa? Que en vez de vender todo un ordenador, que es lo que más costaría, pues lo que está vendiendo es una parte de ese ordenador. Es decir, voy a hacer una partición que le dedique esto, ahora veremos el resto de componentes, esto de disco duro, esto de no sé qué, esto de no sé cuánto, y van a estar compartiendo todos, cada uno de ellos, ese mismo ordenador con esa misma configuración de servidor. Por eso los hosting compartidos suelen tener más problemas a la hora de hacer configuraciones de servidor, porque afectaría al resto de usuarios, entonces se tiene normalmente menos control. El hosting compartido, lo bueno que tiene es que suele salir a un precio bastante reducido por la cuestión de que eso, estás simplemente utilizando una parte de ordenador. Voy a desmitificar aquí varios mitos que he visto acerca del hosting compartido, que es que, bueno, el hosting compartido, como os he dicho, utiliza todos el mismo ordenador y por tanto todos ellos tienen la misma IP. Es decir, tú puedes tener tu página en un hosting compartido y no tienes control absoluto, no tienes control ninguno sobre qué otros dominios o qué otras páginas están utilizando ese mismo ordenador que tú, que comparte la misma IP que tú. Y, bueno, había mitos antes de, es que, ¿y si están utilizando una página porno o una página ilegal y la están subiendo exactamente al mismo hosting? Bueno, los hosting tienen, digamos, que unas políticas estrictas respecto al tipo de contenido legal o no legal que se puede poner. Es decir, es más complicado que en un hosting, digamos, habitual, se pueda poner cualquier tipo de contenido ilegal y que no te lo tumben. Pero igualmente, independientemente de eso, los motores de búsqueda, como Google, ya descubrieron que evidentemente, por cuestión de economía, por este tipo de cuestiones, muchas páginas comparten IP. Entonces no hay ningún problema por compartir IP con páginas que no tengan nada que ver con la nuestra. Es decir, no se nos va a asociar nada negativo. De hecho, voy a hacer un spoiler para todo el que utiliza Shopify. Eh, Shopify tiene unos hosting compartidos brutales donde prácticamente, no voy a decir todos, pero grandes bloques comparten exactamente la misma IP. Entonces, cuando el usuario pide esa IP, luego dependiendo del dominio te manda a un sitio u a otro. Pero se tiene ese hosting compartido. El de Shopify es otro tema porque tiene sus propios servidores que utiliza Amazon Web Service. Pero ahí no tienes que controlar ni gestionar nada. En el compartido, que es el que se nos atañe, pues Rosario me desvió un montón. La cuestión. Perdón. Sí. Eh, Ah, vale, no, pensaba que me ibas a decir algo. sí, sí, te iba a decir algo, es que se ha quedado esto. Entonces, en el compartido, si se quisiera hacer algún cambio a nivel del servidor, todos los que están en el hosting tendrían que confirmar ese cambio. Sí, si por ejemplo se quiere hacer una actualización, la actualización afectaría prácticamente a todos. Además, en el hosting compartido, tú dices, vale, pues yo quiero 2 gigas de disco duro, ahora veremos ese tipo de cuestiones, ¿vale? O yo quiero, por ejemplo, esto de RAM, y entonces tú tienes eso en todo momento, ¿vale? Que esa es la diferencia que tiene con el elástico. Para que no lo sepa, el elástico es exactamente lo mismo que el hosting compartido. La diferencia que tiene es que, digamos que tiene más margen para comerle los recursos a los otros hosting que tienes a tu alrededor, y por tanto ellos también te los comen a ti. De ahí viene lo de la palabra elástico. Que entonces hay veces que si tiene una de estas páginas una gran demanda, puede satisfacerla sacando recursos del resto de páginas que tienen ahí. En vez de ser una partición, digamos que se permite de, uy, estoy teniendo mucho más tráfico y me está gastando mucha más CPU, me está gastando mucha más RAM. Vale, pues digamos que se lo como a la página que tengo al lado. Problema que tiene también el elástico. Si no hay ningún margen de seguridad, si de pronto todos petan, por decirlo de alguna forma, y todos empiezan a tener mucho tráfico de golpe, van a saturarse todos. Con el compartido pasa lo mismo. Con el compartido los recursos suelen ser más limitados y es mucho más fácil, ahora lo veremos, ese tipo de recursos. Es decir, es mucho más fácil que se te sature si tienes una web, digamos que relativamente compleja. Cabe decir una cosa, no quiero que confundáis hosting compartido, VPS, cloud dedicado, que ahora mencionaré todos y cada uno de estos, con la potencia que tiene cada uno de estos. Aunque se suele asociar,
realmente la potencia nos lo va a decir el resto de elementos que tengamos, los núcleos a los que tenemos disposición, el disco duro. Por lo tanto, aunque es raro, podría haber un hosting compartido de los últimos planes que haya en una página, en un hosting, que sea mejor que un VPS. A nivel de, estoy hablando de eficiencia, a nivel de personalización, el hosting compartido y elástico tienen menos que un VPS, que ahora desarrollaré un poquito de eso. Entonces, digamos que aquí lo que vamos a tener principalmente es la personalización y de una forma un poco asociada, pero no directamente proporcional, vamos a tener también asociada la potencia que tengamos. Pero la potencia nos lo va a marcar el resto de elementos que tengamos a la hora de adquirir ese producto. De acuerdo. Vale. Y en el caso del reseller, que veo que en los proveedores se suele hablar sobre que es para lanzar tu propia marca de alojamiento, ¿esto qué implica? Vale, el reseller es una opción que puede ser interesante de cara a las agencias de marketing principalmente, porque lo que te permite es, vale, yo lo que estoy haciendo es que estoy alojando a mis clientes en mi servidor. Y pues antes lo que se hacía de forma habitual era utilizar un VPS, un cloud, y yo lo tengo ahí y todo el que me venga pues le cobro y le cobro algo en porcentaje, algo en tal, y lo tengo que administrar y gestionar todo. Y luego seguro que os ha pasado, que habéis visto, que muchos de ellos no saben gestionar los permisos y no saben pasárselos a su cliente de quiero que gestiones tu página, pero si me haces un cambio en el servidor me vas a afectar a todos. Entonces al final lo que estás haciendo es, aunque tú contrates algo mayor como un VPS, un cloud, al final, si lo que se hacía era básicamente a tus clientes los tenías como si fueran un hosting compartido. Lo que pasa es que tú gestionabas el hosting compartido, pero si tú a uno le tenías que poner una configuración en el servidor, le afectaba, digamos, de una u otra forma a todos. Esto acaba de decir que no tiene por qué ser así, porque si se hace bien, se pueden hacer diferencias entre uno y otro, pero lo estoy diciendo un poco para generalizar. ¿Qué ocurre con el reseller? El reseller lo que te permite es darle a cada uno de ellos digamos que a cada uno de los clientes se le da una forma de gestionar y utilizar su hosting como si fuera su propio VPS. Mientras que tú lo estás teniendo ahí. Esto valdría para hacerle la competencia al propio hosting. Si crees que sabes hacer mejor SEO, ya que hay mucha gente de SEO que le encanta lo de afiliados, oye, puedes hacer lo que básicamente pone ahí de revender tú lo que te están poniendo ellos a nivel de VPS, a nivel de tal, y ofrecer tú tus propias características sin tener tú ni siquiera el data center, sin tener tú la página. De hecho, voy a hacer un poco de spoiler. Hay muchos hosting en España, muchos conocidos, que son prácticamente resellers. Y a lo mejor estáis viendo la diferencia entre uno y otro y realmente los dos están utilizando el mismo data center que ninguno de ellos es de ese mismo. Entonces, bueno, también quiero informar de que hay resellers a la hora de contratarlos y que, bueno, que puede ocurrir que estés comprándole a alguien que ni siquiera es el propio proveedor realmente del producto, estás cayendo en ese afiliado. No sé si se ha entendido. Sí, sí, Vale, se ha entendido. el VPS administrado o no administrado, ahora veremos la diferencia entre uno y otro, es, digamos que la opción más intermedia, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Ahí es verdad que ya no estás en un hosting compartido y es verdad que ya puedes gestionar todo lo que tú quieras del servidor, toda la personalización que tú necesites, pero no tienes un ordenador para ti solo. Tienes una partición del ordenador para ti solo. Lo que pasa es que tienes control absoluto sobre ella. Aquí la diferencia está entre administrado y no administrado. Administrado es que ellos te van a gestionar, es decir, los del hosting, te van a gestionar las cosas que tú necesites y van a prepararte ellos los paquetes, las cosas que tú necesites de la página. Ahora veremos el tema de los paquetes y todo esto. Y el no administrado es para el que le guste más la aventura o el que le guste pagar menos, que básicamente se va a configurar él todo ese servicio de servidor. No físicamente, pero toda la parte que se pueda hacer a nivel de software lo va a hacer esa misma persona, es decir, el mismo que lo contrate. Por lo cual, cuidado cuando veis lo de VPS administrado o no administrado, si no sabéis, cuidado con contratar el no administrado, porque os puede suponer un quebradero de cabeza que os sea difícil salir de ahí. Cabe decir que muchos de estos hosting te permiten luego cambiar y configurar el resto de recursos. Vale, yo he contratado es X de disco duro, pero me estoy quedando corto, sin tener que cambiar de plan, te permiten pagar un poquito más al mes y ponerle más espacio de disco duro. Esto, sigo diciendo, va a depender un poquito del hosting que contratemos. Y nos encontramos ahora ante los dos titanes, el cloud y el dedicado,
que son, digamos, que los dos más potentes. El dedicado, ahí sí que es que tú tienes tu servidor para ti entero. El ordenador lo has alquilado tú, es tuyo. Entonces, evidentemente, pues tienes toda la potencia. Normalmente se suelen tener mucha más potencia porque un VPS, por muy potente que sea, normalmente va a ser menos potente que un ordenador entero. Y bueno, pues entonces tienes toda esa escalabilidad de tener todo un ordenador dedicado para ti con personas que lo van a estar trabajando físicamente por si hay algún tipo de problema, pero digamos que también suele asociarse a un mayor precio. Un hosting dedicado suele ser relativamente caro. Y el cloud sería casi lo mismo que el dedicado, nada más que la diferencia es que no va a depender de un ordenador físico, sino que vas a tener distintos ordenadores como a la vez, que van a estar gestionando eso. Es decir, sería casi lo contrario del VPS. Mientras que el VPS tenemos un ordenador físico que puede estar gestionando distintos entornos virtuales, aquí es al contrario, son distintos... perdón, sí, son distintos ordenadores físicos que van a estar por un único entorno virtual, que es el que vas a gestionar tú. Entonces va a tener también mucha más potencia. Eh, Cabe decir que, como digo, no quiero hacer la falsa relevancia de tipo de hosting con eficiencia, pero aquí quiero decir que no matéis moscas a cañonazos. Probablemente la mayor parte de proyectos un VPS suele estar bien y no suele ser necesario un cloud o un hosting dedicado. ¿Cuándo son necesarios un cloud y un hosting dedicado? Bueno, primero cuando tienes un equipo que sabe gestionar todo este tipo de configuraciones de servidor y que sea necesario. Y en respecto a cuándo es necesario, pues cuando tienes algún tipo de entorno web que tiene una cantidad abrumadora de visitas, que tiene una cantidad abrumadora de servicios que se tienen que hacer. Ujú. O sea, si, por ejemplo, aplicándolo un poco al terreno práctico, si tuviéramos una página corporativa, una página pequeña, podríamos barajar contratar un hosting compartido o elástico. Sí, si tú lo que tienes es una página, por ejemplo, de marca personal, podrías utilizar un compartido, un elástico. Si a ti lo que te gusta es configurar cosas de servidor, te podrías coger un VPS básico, que tampoco son tan caros los VPS básicos. Pero sí, un hosting compartido para un blog de marca personal y tal, vale más que de sobra. También aquí, el VPS y todo este tipo de cuestiones es cuando el VPS es lo mínimo que necesitas si tienes pensado gestionar varias páginas. Porque te va a salir más a cuenta que contratar distintos hosting compartidos cada vez que quieras gestionar una página nueva. Y el reseller, sigo diciendo, es para cuando ya tienes una agencia de marketing, una empresa que digas tú, pues voy a ofrecer también el servicio de hosting. Vale, sí, Porque creo te que esta quita, parte sí, te quitas de ha quedado problemática bastante esa. clara. Vale. Vale, CPU, una característica que siempre está en todos. Vale, esto además, ¿sabes qué es lo que pasa? Que la gente siempre es cuanto más mejor. Y a ver, no es mentira, pero cuanto más mejor y también más caro. Entonces, voy a establecer un poquito unos criterios. Sigo diciendo que estos criterios van a ser un poco subjetivos porque va a depender mucho del proyecto. Aquí vamos a hacer la del SEO, la de la tarjeta del depende. Pero bueno, cuando nosotros nos metemos en CPU te van a salir distintos tipos de informaciones. Te va a salir o un porcentaje, que te va a salir 100%, 125%, 200%. Sí, Y sí, no entiendo muy bien eso. la gente, ¿cómo se va a rayar diciendo, vale, ¿cómo voy a poner un CPU al 200% de su capacidad? Es decir, que es un overclocking de estos brutales. No, la realidad es que lo que te están diciendo ahí es prácticamente los núcleos que estás utilizando. Es lo mismo que decirte que estás utilizando 1,25 núcleos o 2 núcleos. Los núcleos, para que no lo entienda, el CPU es básicamente lo que sería la mente del ordenador. Es lo que permite gestionar todos los procesos. Igual que nuestra mente es la que nos permite decir que levanto el brazo derecho mientras me rasco la nariz con el izquierdo, por poner un ejemplo, y permite esa coordinación, el director de orquesta de un ordenador sería la CPU. Cuantos más núcleos, más capacidad de hacer tareas diferentes va a tener. Y ya también depende, evidentemente, de los megahercios, de la capacidad que tengan esos núcleos. Es decir, pueden ser más núcleos, pero que sean menos capaces, o puede tener menos núcleos y que sean muy capaces. Entonces, aquí van a depender diversos factores. Esto es igual que los núcleos de un ordenador, es decir, cuando vais a comprar un ordenador normal. Pero aquí la gran pregunta es, vale, sí, yo para un ordenador, para jugar a videojuegos, tengo claro cuántos núcleos de procesador necesito, o para un móvil. Pero aquí lo importante es cuántos núcleos necesito para el hosting que voy a contratar.
Entonces, bueno, yo diría que si tú necesitas un sitio personal, como has dicho tú antes, una web Sí. currículum, una imagen de marca, se necesitarían entre uno y dos núcleos. Incluso con un núcleo, aunque suene poco, está bien. Si es una página que va a estar simplemente colgada para utilizarla de escaparate como perfil currículum y todo esto, con eso, con sitio de tráfico bajo y que no se van a necesitar muchos recursos, que no se van a hacer, digamos que operaciones complejas por medio de la programación, uno o dos núcleos está más que de sobra, es decir, no se necesita más. Y para un e-commerce que se espere mucho tráfico con miles de URLs, entiendo que un núcleo superior. Sí, depende, ¿qué es mucho tráfico? Es que eso es importante. Claro, o sea, habría que evaluar exactamente cuánto tráfico se espera, ¿no? Sí, y no solo es el tráfico, porque tú puedes tener mucho tráfico. Y por ejemplo, que todo el tráfico vaya a una página que sea HTML puro y no tenga nada, o puedes tener Ujú. menos tráfico, pero que de pronto el sistema de filtrado sea muy complejo y le haga pensar mucho al ordenador. Depende de las peticiones que se hagan al propio servidor y que tenga que ejecutar el servidor. Estableciendo un poquito la línea de eso, si necesitamos uno o dos núcleos para un blog page chiquitito, para una pequeña empresa que, por ejemplo, pueda ser un escaparate pero un poco más grande, donde vayan a venir mucha más gente porque es una tienda de escaparate, pues no sé qué decir, por ejemplo, de un restaurante grande o de un hotel pequeñito, ¿vale? Donde sí que pues reciba, no sé, vamos a poner una media de unas 300 visitas, 400 visitas diarias, por poner algo, ahí sí que podría ser necesario unos 2 4 núcleos. Es decir, todavía, si se le ponen dos núcleos, no sería mal. Es decir, podría ir bien y esto sería un poco de cuestión de ir ajustando. Ujú. Sobre todo, si cuando digo lo de 4 núcleos, no quiero que nadie se me eche las manos a la cabeza, esto lo digo por si es una página que puede recibir picos importantes, que esto también hay que preverlo, ¿vale? Yo os pongo un ejemplo. Hay veces que podéis pensar, ya, pero es que yo en Black Friday tengo un número de pico brutal que siempre se me satura y siempre se me bloquea la página. Como he dicho, tú tienes la opción de contratar, después de haber contratado los núcleos, de haber contratado las características de tu hosting, tú tienes la opción de contratar más recursos. Vale, pues os enseño un truco bastante fácil y sencillo. Vale, yo tengo dos cuatro núcleos porque tengo un e-commerce sencillito. Pero en el Black Friday es que se me peta. O he lanzado una promo de liquidación y es que se me peta. Vale, contrata 6 núcleos para esa fecha en concreto que sabes que te va a petar. Y luego lo quitas. Así, vale, vas a estar pagando, a lo mejor has pagado 50 euros más ese mes, pero porque te ha rentado y te ha merecido la pena, pero el resto de meses que tienen menos actividad, pues no necesitas tener esos 6 núcleos. Entonces, Ujú. también es cuestión de ir un poco en cuestión de eficiencia. Sigo diciendo que esto parece que estoy diciendo lo de 50 euros tal, puede parecer una tontería, pero se puede traducir en miles de euros mensuales o anuales. Entonces, el SEO es importante, sabes que principalmente soy SEO técnico, pero la eficiencia en estos casos también puede ayudar mucho, sobre todo a ahorrar muchos costes, que también es una forma de ganar dinero, el gastar menos. Ujú. Vale, Espera, ¿y los discos duros? perdón, no había terminado con... ¿Quieres comentar algo más de ese CPU? Sí, sí, perdón. Vale, luego para mí añadiría dos categorías más, ¿vale? Que serían, si tienes un tráfico ya moderado, un tráfico de una página que ya es reconocida, una página que es más o menos famosa, es que no quiero decir tampoco nombres de ninguna para hacer referencias, pero No. de que tienes una marca ya reconocida, que todo el mundo cuando habla de ella sabe cuál es. Es decir, ahí ese tipo de página como mínimo le pondría entre 4 y 6 núcleos, ¿vale? Y una página web tipo, aquí sí voy a decir nombres para que se tenga más o menos referencias y todo esto, que tenga ya una carga excesiva a nivel de que tiene muchas visitas, se tiene que hacer muchos procesos y tal. Ahí le pondría entre 6 y 12 núcleos. Un BlaBlaCar, cosas de ese estilo, sí que tendría que tener entre 6 y 12 núcleos. Y luego ya hay páginas que sí que pueden estar súper intensas de datos, yo que sé, incluso temas de temas incluso de hosting de videojuegos y cosas de ese estilo, esto estaría entre 8 y, 12, y 16, perdona. Es decir, pueden ser un poquito menos, más o menos, que las de alto tráfico, pero aquí ya es evaluar un poco de la capacidad que tengan y la carga que tienen. Entonces, bueno, espero haber hecho más o menos una referencia más o menos de cuántos núcleos, dependiendo del tipo de web que tengas. Eh, bueno, me han hecho una pregunta importante que ahora la resuelvo. Ujú. Que me ha dicho Víctor Suero. Ah, sí. Según el tipo de Según el web, tipo de... sí, sí, dile si quieres.
No, no, pero según el tipo de web, ¿no sería más importante la RAM que la CPU? Eh, Ambas cosas importarían y afectarían. La CPU es lo que más va a afectar en la capacidad de tráfico que te llegue. Y tanto la RAM como la CPU se ven afectadas en ese proceso. Al igual que también se puede ver afectada cuando estás con tu ordenador a la hora de hacer tareas, que el hacer multitareas se te gestiona en la parte de la RAM. La RAM va a ser un aspecto importante en el tema de la caché, que también va a ser muy importante si la página, si la página está bien configurada y bien optimizada. Y sí, evidentemente, por lo que me estás diciendo, sí. Podría considerarse incluso más importante la RAM que el CPU. Yo los pondría a un nivel parecido. Para mí son dos cosas necesarias para optimizar una web. Para mí una web grande que tenga mucho tráfico y que además, o que no tenga tanto tráfico, pero que reciba muchos tipos de peticiones, aunque tenga mucha RAM, si van corta en CPU va a ir mal. Y aunque tenga mucha CPU, si va corta en RAM, va a ir mal. Por lo general sigo diciendo, esto no es lo mismo que un ordenador que se utiliza para videojuegos, para otro tipo de cosas que se requiere más capacidad. Eh, y por decirlo y establecerlo de alguna forma, para páginas, si estás viendo este directo es porque probablemente no hayas tenido tanta información acerca de los núcleos y no te dedicas a gestionar servidores y todo esto. Probablemente si te está pasando eso nunca vas a necesitar más de 6 núcleos. Ahora, en las empresas ya muy tochas que necesitan entre 6 y 12 núcleos, 8 y 16, probablemente si tienes esa necesidad ya esté contratado un equipo de gestor de servidores. Entonces ahí no te tienes que calentar. Vale. De todas formas, ahora veremos también la memoria RAM, que es Sí. una de las cosas que siempre viene en todos los proveedores. Bueno, discos duros también es una de las cosas más importantes. He visto que dependiendo del plan de hosting que contrates, pueden ser SSD y sobre todo los de un, NVMe es el que más he Sí. encontrado. Vale, todos los NVMe son un tipo de SSD, ¿vale? Es decir, es como Ujú. una categoría más, por decirlo de alguna forma, funcionan mejor. Cuando te ponen simplemente SSD, es que no tienen puesto NVMe, porque es como una cosa que hacen para sacar pecho, evidentemente. Son unos SSD más rápidos, simplemente. ¿Vale? Si no te pones SSD y te pusiera HDD, que no creo, ya directamente hubiese hosting porque va a ir mucho más lento. Para que no lo sepas, la diferencia entre discos duros es que los HDD son unos discos duros magnéticos, es decir, son mecánicos, y esos discos duros son más eficaces de cara a almacenar la información en un sitio durante mucho más tiempo. Los SSD tienden a caducar antes, que para ti un hosting no te preocupa porque siempre va a haber backup y siempre debería estar en distintos sitios. Pero para uso personal sí que te puede interesar un HDD por cuestión de quiero almacenar la información en este disco duro y que no se me pierda en el tiempo y me importa menos la velocidad. En el Ujú. caso del SSD y el NVMe, lo que te permite es guardar y eliminar y almacenar esos archivos de una forma mucho más eficiente. Sobre todo a la hora de leer también esos archivos se va a hacer de una forma mucho más rápida. Aquí hay una cosa que la gente también se suele rayar mucho, que es que tiende a comparar el espacio de una página web o el espacio de un hosting con el espacio que tiene un ordenador. En un ordenador puedes tener tranquilamente, no sé, 1000 gigas de espacio y darte cuenta de que tienes enseguida ocupados 800. ¿Por qué? Porque has puesto gran cantidad de vídeos, has puesto gran cantidad de imágenes. Vale. Por lo general, una página web, a menos que alojen los vídeos dentro de la propia página web, las imágenes dentro de la propia página web, que es lo que más pesa, no suelen pesar mucho. Vale. Voy a poner, por ejemplo, de referencia mi propia página web. Mi propia página web es chiquitita, porque de hecho, si lo veis, es prácticamente una de página personal. No quedaría como algo súper grande, pero quiero poner un ejemplo que no sea ningún cliente ni comprometer a nadie. Pero para que se haga que alguien se quiera hacer una idea, mi página web, estoy hablando de mi página web con las imágenes que tiene, que imágenes que tiene por duplicadas, porque tiene la versión JPG, PNG, WebP. Mi página tiene 1,5 GB, ni siquiera llega al 1,5 GB. ¿Qué quiero decir con esto? No volváis locos por el espacio en el disco duro. No es un Google Drive donde queráis almacenar vídeos, donde queráis almacenar todo tipo de cosas. O no deberíais utilizarlo con ese propósito porque es más caro. Una cosa muy importante también es que no hagáis lo del meme de tengo 10 gigas y voy a aprovechar todos y cada uno de ellos. ¿Por qué? Cuando nos vamos acercando al límite de capacidad del espacio del disco duro, y yo os recomiendo que cuando os queden pocos gigas para llegar,
Pocos gigas me refiero en proporción, ¿vale? Vayáis pensando en eliminar o en comprimir archivos, sobre todo si os dais cuenta de que tenéis archivos comprimidos, logs, que hay muchas veces que se petan porque tenéis los logs almacenados en el mismo disco duro, o copias de seguridad. Hay muchas veces que he visto páginas que tienen a lo mejor, pues no sé, fácilmente, pues de varios años, es decir, de 3 años, por ejemplo, tienen una copia de seguridad que almacenan al día sin hacer copias incrementales ni nada, copias exactamente, y tienen a lo mejor 900 y pico copias de seguridad. Eh, no es lo normal, pero lo he visto. ¿Qué quiere decir eso? Que el espacio de tu web estaba multiplicado por 900. Eso es una barbaridad. Porque por poco que tengas, es muchísimo. Lo que quiero decir con todo esto es que, bueno, allá hablaremos de los backups, de los incrementales, qué significa todo eso. Pero lo que quiero decir con todo esto es que, primero, podéis liberar el espacio del disco duro descargando y teniendo vosotros a buen recaudo los logs y descargando y teniendo a buen recaudo las copias de seguridad. Además, también existe el meme de, bueno, se ha quemado el ordenador, pero no te preocupes porque teníamos copia de seguridad. ¿Dónde estaba? En el ordenador. Bueno, las copias de seguridad se tienen que almacenar en sitios distintos al origen. Por si de pronto os dais cuenta de que no habéis pagado el hosting, de que de pronto ha quebrado y no tenéis hosting, por lo que sea. Siempre tenéis que tener, digamos que ese espacio. Dice Pedro M, ¿qué tipo de disco es el ideal? A ver, el ideal rápido eficiencia es el NVMe, pero aquí para mí yo creo que la cuestión es cuánto espacio tienes que contratar es lo ideal. Es decir, para mí eso es lo interesante. Ya os digo, un blog, una página más o menos personal, no puede ocupar más de 1,5 GB más o menos. Voy a poner algún ejemplo de alguna página un poco más compleja. Pero entonces una página más, más simple, una página corporativa, ¿valdría con un disco SSD? Sí, a ver, vale. Es decir, no es que vaya a ser malo, pero se puede notar un poquito la diferencia. Es decir, yo a día de hoy, para contratar nuevo, sí que me cogería un NVMe. Luego también, Vale. tener en cuenta si, por ejemplo, contratáis un VPS, que entonces no vais a tener solo una web, que vais a tener a lo mejor 10 webs. Y si luego lo hacéis el entorno staging, es decir, un entorno de prueba para probar y todo esto, multiplicarlo por dos. Haced un poco también un poco una cuenta de la vieja. De, vale, pues calculo para ser generosos 3 gigas por web. ¿Cuántas webs voy a tener? Estas. ¿Cuánto lo voy a multiplicar? Pues venga, voy a multiplicar por 2 porque voy a tener de todas y cada una de ellas un subdominio con copia de seguridad, con prueba. Oye, es que en mi web voy a utilizar, por ejemplo, el tema de Matomo. Que Matomo es una herramienta analítica que hay ahora que hace un poco de competencia analytics y que necesita, pues, bueno, no lo necesita, pero lo puedes gestionar en un subdominio, lo puedes poner en un dominio propio. Vale, pues entonces en ese caso también calcula más o menos, hace un aproximado del margen que vas a tener. Importante para mí, si en este tipo de cuestión, con el tema del disco duro, si ves que te estás acercando, vas a tener un problema grave de eficiencia. Y me explico, no necesitas llegar al 100% de la capacidad del disco duro. Porque como empiece a tener cierta capacidad, por ejemplo, sé que mucha gente está muy acostumbrada a WordPress, vas a tener problemas porque no vas a tener espacio para almacenar un plugin de WordPress. Estoy seguro que a día de hoy todos hemos vivido esa época donde los móviles no tenían gran capacidad, instalábamos una aplicación, te decía que no porque no había espacio, entonces desinstalabas dos aplicaciones, tenías el espacio pero te decía que no había espacio. Y dices, vale, pues vuelvo a instalar las anteriores y sigues sin tener espacio. Eso es porque esas transiciones en el disco duro no son limpias. Tú borras una parte pero sigue quedando rastro. Entonces ya no tiene ese hueco entero. Tiene a lo mejor una rayita y tiene ese espacio en total en cómputo, pero no lo tiene para almacenar totalmente en el bloque. Entonces va a consumir más espacio del que se pretendería. ¿Qué tenemos que tener en cuenta en esto? Pues cuando te queda menos de un 10% de disco duro, tienes que plantearte eliminar archivos o eliminar cosas. Páginas web antiguas que ya no se estén utilizando, copias de seguridad antiguas que no se necesiten, logs que te puedes descargar y almacenar tú por tu cuenta. Y entonces ver si con esa limpieza ha sido suficiente y si no, entonces pensar en contratar más. Porque esto puede producir que no puedas hacer cambios, por ejemplo, en temas de la base de datos y tal, y se te quede pillado. Que se te acabe pareciendo que se rompe la página web por ese tipo de motivo. O incluso puede ocasionar que la página web vaya muchísimo más lenta de lo que debería ir. Y se estén buscando problemas de VPO que Google Insight no te va a detectar, te va a decir que es problema del servidor, cuando en realidad solo tienes problema del disco duro. A veces ni siquiera te lo detecta como problema del servidor, pero no se sabe cómo está yendo lento.
Entonces, uno de los motivos principales de servidor por lo que suele ir lento una página web es porque se tiene saturado el disco duro. Y eso sería muy importante. Vale, pues avanzamos un poco. Memoria RAM, que ya antes has estado comentando si era un poco más prioritaria o no que la CPU. Sí, aquí la memoria RAM, como ya han apuntado Víctor Suero, eh, básicamente lo que importaría es porque es el que te permite realizar distintas tareas para que, bueno, memoria lo dice su propio nombre, digamos que almacena un poquito de información sobre las tareas que tiene más prioritarias para no tener que ir a la CPU a la hora de hacer ciertas tareas, ciertos procesos. Entonces es por lo que estoy comentando y por lo que había comentado de que una va con la otra. Y la memoria RAM también es bastante importante porque si se gestiona el caché del servidor va a ser la que almacene esa donde se va a almacenar esa información en muchas instancias para ofrecérselo al usuario sin necesidad de cargar tanto. Entonces la memoria RAM lo que te va a hacer es que te va a aliviar mucho a nivel de... ¿cómo decirlo? Te va a aliviar mucho a nivel de sobrecargas, de todo este tipo de cuestiones. Eh, Va a ser prioritaria. Lo voy a poner un poco en ejemplo de lo mismo que he comentado antes, de núcleos y tal. La memoria RAM para sitios más o menos promedios y tal, entre 2 y 4 gigas suele ir bien. Esto lo digo porque le puede sorprender a la gente, porque a día de hoy yo creo que un ordenador de menos de 16 gigas no te rinde lo suficiente. Es decir, uno de A8 se queda corto a día de hoy y casi casi para buscar un ordenador nuevo por menos de 16 gigas no me lo compraría. Sin embargo, uno de 16 gigas para servidor sería algo potentísimo, digno de páginas de PC componentes y ese estilo. Entonces, lo digo porque no vais tampoco locos por cuánta memoria RAM se necesita. En este caso, la demanda de RAM en los servidores es mucho menor que en un ordenador donde estás haciendo multitareas en todo momento y se necesita saber más que tenías abierto que luego lo vas a volver a abrir. El ordenador, digamos que se deja así y simplemente va a estar haciendo esas tareas. Entonces, 4 de RAM para una empresa mediana más o menos suele estar bien. Entre 4 y 8 para e-commerce, como he comentado, que son relativamente conocidas. De, oye, ¿has visto X marca? Me refiero no a una marca online, sino a una marca más o menos reconocida, pero que la gente se suele meter online. Ella, las de súper alto tráfico, de rollo booking, cosas de ese estilo, en realidad, aunque a lo mejor probablemente hagan 32 gigas porque se lo pueden permitir, más de 16 no les debería hacer falta. Eso para que se haga una Vale. idea. Importante, he hablado del almacenamiento de la RAM necesaria, pero también es importante la versión, que sería el tema del DDR. Sí, eso lo Eh, he visto en los sí. proveedores también. A día de hoy existe el DDR5, ¿vale? Eh, Eso a día de hoy es bastante caro. Lo que os recomiendo mínimo es un DDR4. Si se tiene RAM DDR3, probablemente muchos hostings lo oculten, directamente no te digan que tienen DDR3, porque el que no lo sepa va a decir, me la trae el Pyro, no me importa, y el que sepa va a decir, uff, esto me va a ir lento. Entonces mínimo os recomiendo que sean DDR4. Si no, puedes preguntarle al propio hosting de, oye, ¿y esto? Incluso antes Sí. de contratar, preguntarle al soporte. Sí, es interesante porque he estado investigando en muchos proveedores y en muchos ponía el 4 y en otros directamente ni siquiera ponía el dato. Sí, Así que es importante investigarlo. si no te pone el dato, creo que eso, descuido, o que te pone, o que es el 3 y no te lo quieren decir. Vale. Y si fuera de DR5, que no creo porque es que suele ser bastante caro, te digo yo que te lo pondrían hasta en un banner en la home. Vale, muy interesante, sí. Vale, veamos más partes. Dominios y subdominios. Siempre suelen indicar cuántos dominios te dan gratis o si son ilimitados o... Vale, importante en esto. Aquí yo no solo os quiero recomendar lo que coger y lo que no coger, sino también de lo que huir. Si en algún momento veis un hosting que te cobra por subdominio, huye. Porque es algo que les sale gratis a ellos y no les consume absolutamente nada. Y que la mayor parte de hosting te proveen los subdominios gratis. Que pongan límites. Los límites suelen estar en los hosting compartidos y cosas del estilo. En VPS también pueden estar, pero yo recomiendo, si tienes pensado utilizar distintas webs o distintos proyectos, buscar uno que lo tenga ilimitado o que tenga un límite bastante alto. ¿Por qué? Porque normalmente si vas a tener esa gestión al final te vas a encontrar en el problema de que no te permite meter más dominios de los que necesitas y te va a salir más caro que ir a un hosting que no te ponga ese límite. Eso sería la diferencia principal que hay. Cosas y datos claves importantes. Os he dicho que un hosting tiene un servidor, pero también tiene dominios y tiene más cosas. Vale.
la mayor parte de los hosting te permiten comprar dominios. Una cosa importante es que tú puedes haber comprado. Voy a poner aquí el ejemplo de los tres. De los tres que tenemos aquí abajo, pero simplemente voy a poner un ejemplo, ¿vale? Tú imagínate que estás en Convive y te compras un dominio en Convive. De hecho, no sé si Convive puede comprar dominio, creo que sí. Sí, sí. Vale, te compras un dominio en Convive. Pero de pronto quieres alojarlo en localhost, por poner un ejemplo. Vale, tú puedes tener el dominio en Convive y apuntar el DNS a localhost y gestionar el servidor desde localhost. Porque te haya parecido que el dominio está más barato en Convive y que el otro está en localhost. A mí me gusta normalmente, por cuestión de facilidad, tener el dominio y el servidor en el mismo sitio, pero hay en ocasiones donde te sale mucho más barato. Ojo y cuidado con la letra pequeña. Hay hosting, por ejemplo, GoDaddy, que no me acuerdo cómo se llama ahora porque creo que cambiaron el nombre, que te dicen 0,99 el dominio.com. Pero luego todos los años son 20 pavos. O luego van a ser 50 pavos. Tenéis cuidado con esa letra pequeña y pensad un poco a largo plazo, porque si queréis en vuestro proyecto probablemente vaya a durar el dominio ese varios años. Entonces, donde lo tenéis podéis tener ese secuestro. Otra opción sería la de transicionar directamente un dominio. Oye, me lo he comprado aquí, pero en vez de pasar la DNS, quiero directamente que administrar el dominio desde ahí. Entonces eso tiene un coste. Es decir, no te cuesta exactamente igual que el dominio, pero tiene un coste de transferencia. Y sigo diciendo, esto también va a pasar con el propio servicio, que puede ser que te digan sin coste del propio hosting, pero claro, Sí. para ellos es sin coste que tú lo pongas en el suyo. Pero el hosting anterior sí que te dice, sí que te voy a cobrar porque muevas el dominio a otro sitio. Entonces, cuidado con eso. De Sí que que he visto eso, sí que he visto a los proveedores que muchos dicen que, bueno, que transferir tu dominio lo hacen gratuitamente, ¿no? Pero hay que asegurarse de que el proveedor del que vienes no te cobre. sí, y también a lo mejor si lo que Vale. te están diciendo gratuitamente es gratuitamente recibirlo o también es gratuito que los compre y luego diga los mando para otro sitio. Es decir, ¿cuál de las dos cosas son gratuitas? Que de hecho va a ser una pregunta que probablemente les hagamos la semana que viene. Que la semana que viene, para que no lo sepa, que no haya visto el tráiler, tenemos un debate entre Convive, Lucujos y Rayola. Y todo este tipo de información que estamos dando ahora va a ser el pie para preguntarles a ellos sobre este tipo de cuestiones. Sobre cosas que tienen puestas en su web, sobre cosas que no se ven tan claro y que prefiero que resuelvan ellos y que demandan ellos Ujú. cuáles son las mejores opciones. Estupendo. Sí. La transferencia mensual, ¿no? La cantidad de datos que puede descargar el usuario al mes. Sí. Cuidado con esto. A mí me suele gustar más los hosting que lo tienen puesto como transferencia ilimitada. Voy a hacer un spoiler. La transferencia ilimitada nunca es ilimitada. ¿Qué quiere decir eso? Que te van a decir transferencia ilimitada hasta que pase cierto límite y van a decir, oye, estás saturando el servidor. Es decir, que nunca es 100% ilimitada, pero te ponen eso como para decirte que es mucho. Es decir, tienes mucha transferencia. ¿Por qué? Porque hay otros hosting que te ponen una cantidad de transferencia mensual limitada y puede ser que te sea más barato en un inicio, todo el hosting en sí, depende de la cantidad de tráfico que vayas a recibir, pero cuidado con eso porque te van a estar cobrando por las transferencias que vayas recibiendo. De hecho, el propio Google Cloud, Amazon y todo esto te suelen cobrar también por transferencia. ¿Por qué hay que tener cuidado también con esto? Porque ni siquiera tiene por qué ser una transferencia legítima. Bots que estés recibiendo, gente que te esté rastreando con Skimming Frog, todo eso se considera transferencia. Entonces, cualquier persona que se meta en tu página web, incluyendo tú, que sepas que si tienes una transferencia mensual corta, digamos que vas a estar, por decirlo de alguna forma, gastándote a ti tu propio dinero. La transferencia mensual no se suele transmitir en visitas. De hecho, habéis visto, por ejemplo, en el propio Google Search Console, que te dice cuánto ha descargado, cuánto ha rastreado tu web, todo este tipo de información. Este tipo de información puede ser útil porque sabes cuánto te está consumiendo Google de transferencia de datos. La transferencia suele Ujú. ser, digamos que, cuántos archivos, cuánta información me estoy descargando de tu web, que es básicamente eso, cuánto me estoy descargando o también puede ser cuánto estoy subiendo. Es decir, que puede estar diferenciado o no. ¿Qué se suele hacer si tienes eso para evitar pagar todo esto de transferencias? Primero, el caché en este tipo de webs que hayas contratado con un dominio que te cobra por transferencia mensual tiene que ser súper importante porque así te vas a ahorrar mucha transferencia que vayas a pasar al usuario. Y en este caso sí que contrataré un CDN porque te acabará saliendo a cuenta. Vale. ¿Y qué significa cuando el proveedor dice transferencia no medida? Lo que entiendo yo ahí, ojo que aquí estoy hablando de lo que entiendo yo ahí, es también como transferencia ilimitada. Es decir,
que no te van a estar midiendo cuánto has recibido para cobrarte X más al mes o no. Sería lo mismo que transferencia ilimitada, pero a lo mejor quieren ser más honestos y no decirte que es ilimitada, sino que no te van a estar teniendo en cuenta hasta que les sature a ellos. En este punto no sé qué decirte porque me suena haberlo visto en los planes más económicos. O sea, que creo que puede ser una pregunta interesante la semana que viene. Aunque sea económico, puede ser un plan económico, porque tenga unas características Ujú. menos económicas, pero que no te quieran cobrar por esa transferencia de datos que están recibiendo. Ten en cuenta que Ya. estos hosting, al igual que tú al contratar internet, tienes una tarifa plana. La tarifa plana que tenéis todos vosotros en vuestros ordenadores, es decir, vuestros ordenadores, perdón, en vuestros routers, que tú has dicho, 100 gigas y tal de velocidad, tal, puedes tener contratado lo que tú quieras. Tarifa plana. Os hago un spoiler, la tarifa no es plana. Lo que pasa es que es tan grande la cantidad de transferencias que podéis pasar que, digamos, es muy difícil que paséis ese límite. No obstante, si de pronto va todo el mundo de tu vecindario, se pone a descargar todo el mundo películas a través de tu router y tal, es decir, por si algún día queréis hacer la prueba de algo divertido y gracioso, ya verás como en algún momento te llama la compañía y te dice que está saturando la línea. Que bueno, eso es el equivalente también del otro, no es ilimitado. Vale, ¿y la velocidad de conexión? Es decir, los megas que tiene el servidor. Sí, al igual que tú cuando contratas Orange, Ono, bueno, Ono, Ujú. Vodafone, o yo que sé, Movistar, cualquiera de estas, tú te contratas una velocidad de internet, el hosting también tiene una velocidad de internet. Y esto también va a repercutir en la velocidad que la que le llegue la información al usuario. Ten en cuenta que además en un hosting la velocidad de internet de recibir datos es importante porque van a recibir todas esas solicitudes, pero por lo general lo que más suele hacer una web es proveer datos. Por lo cual es importante, aunque no te lo van a poner ahí, la velocidad de subida que tiene ese internet. Es decir, porque son ellos los que van a mandar datos al resto de usuarios. Y dependiendo de la velocidad que tengan de internet, pues va a ser mejor o va a ser peor a nivel de pues, rendimiento final. Recordad una cosa, al igual que vosotros cuando estáis en vuestra casa, no tenéis siempre exactamente la misma velocidad. También es verdad que en vuestra casa puede ser que estéis utilizando wifi y esto vaya más variable que por cable. Lo mismo ocurre. Y esto es uno de los motivos por los que cuando analizáis la velocidad de una web, nunca va a dar exactamente la misma velocidad, aunque la analicéis 2 veces seguidas. De la misma forma que en tu casa nunca tienes exactamente los mismos megas. Depende de la saturación que tengan en las líneas, en todo el resto de personas que estén utilizando eso. Lo que pasa es que sí que te va a dar una garantía de promedio te va a llegar eso o aproximado. Eh, Aquí sí que es lo mismo de siempre. Cuantos más megas, mejor. Normalmente lo mínimo que se suele ofrecer son 100 megas, más o menos. Sí, he visto más o menos que lo mínimo son 100, lo máximo 200, Sí, no te poco van para lo a, que yo imaginaba. te imaginabas que te iban a poner el giga que te ponen algunas compañías para algunas Sí. particulares y tal. Ten en cuenta una cosa, los hosting para web, es decir, los servidores para webs, consumen menos que cuando se vende el giga y todo esto, suele ser burradas y normalmente suele ser para la latencia de videojuegos y cosas de ese estilo. Los videojuegos consumen mucho más que las webs, por eso los usuarios han acabado demandando mucho más megas de lo que suele utilizar una web promedio. Vale. Es decir, que también lo hacen porque a lo mejor ese giga no les va a suponer una diferencia con esos 200 megas. Por eso que tampoco nos volvamos locos con esa cantidad y más si hay una diferencia de precio notoria. Vale, estupendo. Creo que hasta aquí ha quedado bastante claro. Vale, otro factor importante es lo del el uptime, ¿no? El tiempo que te garantizan que no vaya a haber caídas. Sí, esto además es bastante importante y bastante curioso, pero yo no me fiaría del uptime que te ponga el propio hosting. Porque claro, ellos te van a decir, bueno, primero, si te dicen que 100% de uptime, es falso. El uptime, como al final vosotros os pasa en vuestro propio ordenador estoy seguro que alguna vez os ha colgado, que alguna vez habéis tenido que reiniciar. Bueno, pues eso sería el uptime, es decir, el tiempo que está disponible el ordenador. En ese caso, en el servidor es el tiempo que va a garantizar que ese servidor no tenga caídas. Nadie te puede garantizar un 100% ni nadie puede predecir el futuro. Lo mismo pueden recibir mañana un ataque. Y hay, por ejemplo, empresas superpotentes de CDN superpotentes como Akamai que recibieron un ataque y se vieron colapsados. Eso le ha pasado también a Facebook, le ha pasado a Google, le ha pasado a Twitter. Bueno, a Twitter le ha pasado un montón de veces. Cuando la gente colapsa cuando desaparece WhatsApp o cosas de ese estilo. Habéis visto que ni las empresas más potentes del mundo tienen un uptime del 100%. Por lo cual ningún hosting te va a poder garantizar un uptime del 100%. Y lo que te garantice ese propio hosting, lo siento mucho, que sé que tengo patrocinadores, no me lo creo. ¿Qué es
el que te puede garantizar el uptime que puedas tener? Pues rankings o digamos que listados independientes que compruebes que no tengan ningún enlace de afiliados, eso es muy importante, que te mueven, por ejemplo, si le das al enlace del hram.com, Ujú. por cierto, para el que le esté gustando la diapositiva por si quiere tener algún croquis o tal, el que se apunte a la newsletter lo va a recibir en la próxima newsletter, ¿vale? Tendrá el PDF para Sí. descargarlo. Vale, aquí sí que te puede dar, esto es un porcentaje de, por ejemplo, el tiempo de milisegundos que recibe, es decir, los milisegundos es la diferencia que hay entre respuesta y, es decir, entre llegada y respuesta, ¿vale? Y básicamente el uptime es el tiempo, el porcentaje de tiempo total que ha estado sin caídas esa web. Entonces, bueno, aquí es verdad que no están todos y creo que no están, de hecho, los españoles por lo general ni nada de esto, pero te dicen el tiempo que realmente está disponible. Esto sirve sobre todo para comprobar lo que son una verdadera ruina, que tienen pues un 60% de uptime, cosas de ese estilo, porque, bueno, pues significa que han tenido unas experiencias totalmente horribles. Este, por ejemplo, el primero, el que tiene casi un 100%. 7 Reino Unido. También tened en cuenta el porcentaje de webs. A lo mejor SiteGround, y perdón por hacer publicidad o tal, tiene mejor, realmente mejor uptime. Lo que pasa es que le han caído más webs porque tiene. Sí, es el segundo que sale ahí. Por eso lo he mencionado. Ten en Vale, cuenta exacto. que se analizan cuántos sitios tienen esa web. Es decir, esos hosting. 15.000 son mucho menos que 697.000. ¿Qué quiere decir? Que de Ujú. 697.000 sitios es más normal que le haga alguna caída por estadística, por porcentaje, entonces es normal que si tiene más Mm. sitios. ¿Puedes filtrar por sitios? Que te salga de arriba abajo por sitios. Sí. ¿A mayor o menor? A mayor. Por ejemplo, Bujos, Ujú. Osgator y todos estos son grandes titanes. Y entonces es normal pues que les bailen los números un poco más para abajo, pero porque tienen más datos. Es también una cuestión normal. No hace Claro. falta que cojáis simplemente esto, porque no están todos los hosting aquí. Pero sí que os recomiendo utilizar rankings y comparadores cuando estéis entre uno y otro. Que la diferencia de precio no sea mucho, que las características de ambos os gusten. El uptime puede ser una opción más o menos objetiva, imparcial, donde podéis hacer esa comparativa. Ujú. Y si queremos revisarlo nosotros mismos, nosotros hemos usado el comprobador de Uptime Robot que te notifica cuando se os cae la web. De hecho, a mí me ha pasado con proyectos que casi todas las semanas, por la noche, ha habido alguna caída de 20 minutos, 30 minutos. Sí, además, normalmente, qué casualidad que se suelen caer en proyectos cuando son por la noche o a deshoras, que casualmente pues no te vas a dar tanta cuenta. Eh, en el caso del Uptime Robot, el comprobador es una medida reactiva. Me explico. Comprobar en los rankings y tal es antes de contratar. Entonces, te va a ir genial para comprobar si vas a tener porcentaje de caídas o no, o va a ser mejor o peor. Y el Uptime Robot va a servirte para, ya tengo esta web, oye, para reclamarle al hosting de, oye, no es normal que tenga tantas caídas durante X tiempo. Porque puede ser tú ese 0,01% de caídas y que se hayan cebado con tu web. Que sea tu web la que esté recibiendo todas esas caídas. Es decir, la mala suerte existe y a mí me ocurre siempre que me compro un ordenador o un coche. No, pero es súper importante esta parte, ¿eh? Creo que no es tan conocido para todos y habría un poco que monitorizar si el proveedor en el que estás interesado suele tener muchas caídas. Sí, Vale, IP. Y dónde está alojado también geográficamente el servidor, que eso me interesa mucho. sí. Voy a estar con varias cosas. Una es que hay veces que te venden hosting SEO. Vale, para mí hosting SEO es lo mismo que he comentado antes de hosting WordPress, todas estas características. Es para hacer SEO ellos. Y decirte que te venden un hosting que está especializado para SEO. Porque la realidad de los hosting SEO suelen ser que te venden distintas IPs para configurar un, ¿cómo decirlo? Un VPN y para hacer básicamente pues esas estrategias de me pongo distintas páginas y me enlazo entre una cosa y otra. Realmente sabemos que a nivel de SEO, sobre todo los que estamos acostumbrados a trabajarlo de una forma profesional a nivel técnico, pues no va a repercutir tanto ni va a hacer un efecto brutal. Pero bueno, tampoco está mal tener distintas IPs pues para distintos propósitos y tal. Pero no es algo que yo diría, ¡buah! Esto es lo que me va a diferenciar de contratar un hosting a otro. O sea que el hecho de que te ponga hosting SEO, hosting preparado para SEO, a mí no me resultaría nada diferenciador.
¿Qué es que me resultaría diferenciador de cara a la IP? Vale, el saber dónde está ese data center, el saber dónde está alojado ese servidor. No tanto por país, porque puede ser que el hosting que nosotros vayamos a contratar esté en Reino Unido o en Francia y nuestro público objetivo esté en España. Y eso no quiere decir que el hosting no vaya a valer o no vaya a servir. ¿Por qué? Porque realmente el espacio geográfico que hay que salvar, al final la geografía física no entiende la geografía política. Entonces realmente la diferencia de kilómetros no es tanto para una persona que, por ejemplo, navegue de Madrid a una página que tenga el hosting en Reino Unido. De hecho, hay mucha más diferencia entre distintos puntos de Brasil que entre distintos puntos de la Unión Europea occidental, me refiero. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? El público al que va a ir dirigido principalmente nuestra web. Vale. O sea que muchas veces he visto que hay SEOs que se obsesionan con que el hosting tiene que estar en España porque se dirige a una audiencia española, pero si estuviera en Francia, daría lo mismo. Sería Correcto, igual de eficiente. correcto. Ahora, si te dicen, no, te lo estamos poniendo en Colombia, pues sí que tendrías una Ahí diferencia no. mucho más potente. Luego también hay hosting que te permiten elegir la zona geográfica de donde lo quieres. Es decir, de que son más internacionales y te permiten seleccionarlo un punto u otro. Eso pues puede valer. También, de todas formas, puedes decirme, ya, pero Carlos, es que yo ataco, lo digo porque estamos en español, ¿vale? Estamos hablando en español y es lógico. Ataco al público latinoamericano y también al español. ¿Qué hago? Busca donde tienes más público. Da igual que seas español, si tienes más público en Latinoamérica, busca un hosting para Latinoamérica. Eh, Eso es recomendación mía particular, no tiene por qué ser así. O si tienen, aunque sea latinoamericano, si tienes más público en España, coge y contrata el hosting de España y contrata un CDN que tenga puntos geográficos en esas zonas para que la multimedia, tipo vídeos, tipo imágenes, tal, se descarguen de los puntos geográficos más cercanos. Pero entonces, con el proveedor que sea de hosting, contratarías en donde te interesa, ¿no? Si es en España, pues que esté en España o cerca. Y luego contratarías el CDN con otro proveedor. Sí, a ver, normalmente también de todas formas lo que hacen los hosting con los CDNs es revendértelo. O sea que tú puedes utilizar el de ellos porque a lo mejor la instalación no te quieres complicar y te lo van a hacer ellos y te lo van a instalar ellos. Pero la mayor parte de hosting no tienen su propio servicio de CDN. Es decir, la mayor parte de hosting pues utilizan Cloudflare, utilizan Amazon, utilizan Akamai, utilizan... Bueno, Amazon de hecho utiliza Cloudflare. Eh, Utilizan distintos tipos de CDNs. Yo lo que os recomiendo si queréis alguna vez utilizar o descargar algún CDN, lo digo para comparar y todo esto, os recomiendo que utilicéis algún comparador. A mí, por ejemplo, aunque no es el más completo del mundo, me gusta CDN Planet. Le siguen faltando CDNs, en mi opinión. Sí, Pero sí. sí que os permite comparar y poner en el punto de vista de mira dónde están básicamente esos CDNs. Os pongo un ejemplo. Si dentro de eso, dentro de CDN Planet, clicáis en Beluga CDN, que es un CDN que existe, es un CDN que es bastante bueno, por ejemplo, para Estados Unidos, porque está en bastantes puntos de Estados Unidos. Es un CDN que tiene bastantes puntos en Asia, que no todos lo tienen, pero no tiene ningún punto en África y no tiene ningún punto en Latinoamérica. Por lo cual, si tu público está ahí y has contratado un CDN para que tu público, para ser más rápido para tu público de ahí, no te va a ser eficiente. Ujú. Entonces, es importante. Perdón. Ya. Oye, ¿y cómo se gestiona la configuración entre tu proveedor y el CDN que has contratado? ¿Eso te tienes que encargar tú normalmente o uno de ellos lo gestiona? Bueno, hay sitios donde te hacen un poco esa gestión, pero depende también de la programación de tu propia página web. O sea, que sí, que hay WordPress que te ponen ese plugin y entonces te lo facilitan mucho la tarea. Por ejemplo, uno muy conocido es Nitro CDN, que para mí es un CDN muy caro, que lo venden como el oro y el moro y te agiliza la velocidad porque te están poniendo un CDN simplemente. Ujú. Y para mí es caro para lo que hay, que lo que hay en comparación, pero es verdad que es muy fácil de instalar, o sea que tampoco tiene ese pegado, ese problema. Pero normalmente depende de la configuración y la programación de tu propia página web. ¿Por qué? Porque tú tienes que hacer esa configuración de esta imagen, si vienes de aquí, te la descargas de aquí. Si no, te la descargas de este otro punto. Y hay que tener en cuenta que la configuración de servidor que tengas en tu CDN no tiene por qué ser la misma que tengas en tu hosting. Entonces, el tema de la caché, el tema de todo este tipo de cuestiones, tienes que configurarlo bien. Y hay que tener cuidado con las restricciones, porque hay gente que lo pone muy seguro y dice, vale, me voy a evitar todo tipo de ataque de dos. Me voy a evitar todo tipo de bots, por lo que he comentado antes. Es que el ancho de banda me lo están consumiendo y me lo están consumiendo un montón de bots que no me es tráfico relevante. Cuidado, porque yo he visto, y no una vez, ni dos, ni tres, un montón de... ¿Cómo decirlo?
de veces que el CDN ha bloqueado a todo el tráfico de Estados Unidos o ha bloqueado directamente a Googlebot por rastreo y luego están desinteresados de Google y no saben por qué o cómo. Cuidado con la configuración de un CDN, sobre todo si no es por un profesional o si no tiene ninguna revisión o ningún vistazo SEO. Nos hacen por el chat una pregunta que también me interesa, que es dónde puede consultar, dónde puede mirar, dónde está cada hosting a nivel geográfico. Es decir, si me Eh, interesa tal proveedor, ¿cómo sé en qué puntos está? Te lo debería decir el propio hosting. Entonces, normalmente te ponen ellos la propia información y te dicen, soy un hosting que tengo el servidor IP en España, y te lo ponen ahí en plan en grande para notificártelo, o te lo dicen tal cual. Hay otros servidores, como te digo, que te dejan elegir dónde ponerte. Es decir, que tienen, digamos que... eh, a ver si encuentro uno, por ejemplo. A ver... Es que no sé si quiero decir algún nombre, pero... Sí, Bueno, el hosting de incógnito, ¿qué es lo que sí. dice? Sí, por ejemplo, te pone dónde tienen los hosting dedicados y todo esto, pero hay algunos de ellos que te dejan elegir los Ujú. múltiples países cuando lo vas a contratar, te dejan elegir, oye, ¿lo quieres en Francia? ¿Lo quieres en Estados Unidos? ¿Lo quieres en tal? Y a lo mejor no te ponen ni siquiera una diferencia de precio, sino que te dejan elegir dónde. La cuestión es mirando en la propia página web y si no, incluso preguntándoles por las redes sociales, que son sus preguntas comprometidas que se ven forzados a responder. Estupendo. Si no ofrecen información sobre eso, también te digo, si son opacos para ese tipo de cuestiones, planteate si... no digo si te os ha faltado de la página web, porque a todo el mundo nos puede pasar, que es mucha información la que hay que poner sobre un hosting y que no lo hayan considerado relevante. Pero si son esquivos con esa información, planteate si te interesa un hosting que sea esquivo cuando tú necesites algo. De acuerdo. Siguiente punto, el sistema operativo. Importante. Sistema operativo, es verdad que es una configuración que les va a importar mucho más a las personas que estén acostumbradas a trabajar con gestionar servidores, pero hay aspectos que tenemos que tener muy en cuenta. En muchas ocasiones encontraremos Linux o Windows. Aquí no suele haber problema, porque la opción de Linux de Windows suele ser mucho más barata que la... Perdón. La opción de Windows suele ser mucho más cara que la de Linux, por lo cual nadie se va a Windows por lo general. Windows interesa cuando son páginas muy específicas que están hechas en un .NET antiguo, ASP.NET o cosas de ese estilo, que están programadas en un tipo de lenguaje que solo corre en Windows. Eh, que además a día de hoy cada vez se utiliza menos porque cuando alguien quiere correr algún tipo de página web que esté hecho de esa forma, utilizan el propio ecosistema de Windows y entonces contratan el hosting de Azure, porque es el que está preparado e impulsado directamente para eso. Y luego está Linux. Linux no es un sistema operativo en sí, no quiero que me funen ahora, porque digamos que es como un estándar y luego tiene distintas distribuciones. Está Ubuntu, está Debian, hay algunas que incluso pueden llegar a ser de pago, por lo general no es necesario. También está, no sé, Arch Linux, hay un montón de versiones y distintas versiones. ¿Qué es lo que tienes que tener en cuenta si te dejan elegir varias opciones? Busca la que tenga Ujú. más soporte y la que esté más actualizada. Te pongo un ejemplo. Tú a lo mejor quieres contratar, por poner un ejemplo, alguna página y que está en un sistema operativo que se llame CentOS. CentOS era una distribución de Linux súper útil, súper, ¿cómo decirlo? Súper habitual para el tema de hosting. A día de hoy, esa versión de esa distribución de Linux se cambió, es decir, digamos que se ha depreciado. Ya no hay más actualizaciones de CentOS, así que todos en algún momento, por cuestión de seguridad, van a tener que cambiar entre uno y otro. Y ahora, CentOS, digamos que la versión más parecida es Alma Linux, que antes no existía, Alma Linux. Entonces, a ver, las dos distribuciones más robustas podrían ser Debian y Ubuntu. Aunque Ubuntu es, digamos, una distribución de Linux mucho más genérica y no está tan preparada para servidores. Mm. Eh, Dicho esto, para mi Despacio WordPress, cerebro. para mi WordPress ¿Qué normalito, criterio tendría una persona normal a para la mi, hora de elegir? pa mi WordPress normalito, la distribución de Linux que te ponga en el... que te recomiende el propio hosting. No debería Vale. tener problema. Si te raya un poco porque no conoces el nombre de esa distribución, búscalo, busca si está depreciado o no para elegir una opción u otra.
Es decir, simplemente si te sale, oye, utilizamos CentOS, ¿vale? CentOS es esa distribución de Linux. Bueno, pues si tú haces una búsqueda de CentOS Project y te sale en Wikipedia, te sale que la fecha de lanzamiento estaba en... fue en 2014, pero, mira, te paso aquí el enlace, por si lo puedes compartir. Sí. Es decir, que no hace falta ser cerebrito, simplemente copia, pega eso y te metes en Wikipedia y te va a salir a la derecha, baja un poquito. Estado actual, discontinuado. Arriba. Ah, vale, vale, está actualizado. Vale, este no me interesaría entonces. Claro, de hecho, si tienes ahora mismo el hosting con ese sistema operativo, te convendría mandarles un mensajito a los del propio hosting, a los del soporte, que todos los hosting hacen pecho y hacen gala de su soporte, pues entonces es el momento de utilizarlo y decirle, oye, tengo una distribución desactualizada, ¿qué hay que hacer? Porque, claro, eso puede ser un problema. Y como veis aquí, lo que pone ahí en Wikipedia, en diciembre de 2020 Red Hat terminó con el soporte de CentOS. Red Hat es lo que he dicho, por ejemplo, una parte de pago, es un proyecto que no es de software libre de Linux. Y continuaron para Alma Linux. Es decir, Alma Linux es el nuevo CentOS. Sí, aquí justo viene. Esto Vale, nadie... aquí, por ejemplo, activo. Este sí nos Exactamente. convendría. Vale. Exactamente. Y además dice última versión estable. Te lo pone ahí. ¿Cuándo fue? Pues hace 4 meses. Y la última versión de pruebas, que estaba en octubre de 2023. Bueno, no hace falta que estéis súper al día de todo este tipo de cosas. Lo único que, pues, intentad no coger algo que está depreciado, algo que está discontinuado. Simplemente eso. Para simplificarlo, si no sabéis lo que necesitáis, va a ser Linux, copiar y pegar la distribución, buscarla en Google y comprobar que no esté discontinuado. Ya está, no necesitáis saber más. Y ya va a estar bien. Vale, perfecto. La verdad es que este PDF va a ser súper útil a la hora de usarlo como un check, de ir mirando cada parte y asegurarte de que estás contratando lo que más te conviene. Eso espero. Vale, panel de control. Ese panel, Plex, también he visto algunos proveedores que tienen un panel propio. Sí, aquí hay una parte subjetiva y una parte, digamos, que objetiva. Cuestión de seguridad, cPanel y Plex se supone que son bastante seguros. También es verdad que suelen ser más inseguros que no tener ningún panel de control. La cuestión es, si quieres tener una interfaz visual para gestionar el servidor, vas a tener que mover un cPanel. Y si te estás planteando esta pregunta es porque no sabes lo suficiente de servidores, entonces necesitas una interfaz visual. No quiero asustar a nadie, yo necesito una interfaz visual, de la otra forma me siento totalmente perdido. En la realidad. Aquí ya también va por cuestión. A mí, cPanel en mi experiencia me parece menos seguro que Plex. Esto es mi experiencia propia. Es más caro que Plex. Porque esto, aunque te lo incluyan en el precio, ninguno de los dos es de licencia libre. Bueno, hay una versión de Plex que sí, pero normalmente no es la que te ponen. Y pues digamos que cuestan dinero. Es verdad que tanto cPanel como Plex tienen una eficiencia controlada, una interfaz que ya está más que molida, en el sentido de que tiene muchas gestiones que se pueden hacer desde el propio servidor, es decir, desde esa propia interfaz visual. Eh, bueno, el panel propio, hay, digamos que defensores y detractores. Hay gente que dice pues que suele ser menos eficiente y que suele dar muchos más problemas. Y hay quien dice que el propio, pues al tener, al haber muy pocas versiones de ese panel de control, hay menos hackers que hayan intentado atacar ese tipo de panel y entonces es más difícil que se vulnere un sistema de seguridad, digamos que menos habitual. Porque si alguien descubre un fallo en Plex o alguien descubre un fallo en cPanel, va a poder entrar en todas las webs que tengan ese fallo. Ya, nos lanza Víctor una pregunta. Dice, cuando se hace una petición, ¿se pone en cola o se ejecuta en paralelo en sus procesos u otra instalación? U otra instancia. Cuando se hace una petición de qué, del usuario al servidor, cuando nosotros hacemos algún cambio en el servidor, no sé, Ujú. a ver, veo, a lo mejor es que no lo estoy entendiendo bien o directamente que no sé de eso, pero veo la pregunta un poco ambigua, creo que me falta concretar. Vale, él ahora cuando nos escuche Hmm. que especifique un poco y volvemos a la pregunta. Vale, a ver, el tema de los paneles de control, mi opinión sincera, con el que te sientas cómodo. Si has trabajado alguna vez con alguno de esos, pues intenta buscar uno que tenga alguno igual. Si no, la Vale. curva de aprendizaje no suele ser compleja.
Y dependiendo del tipo de hosting que tengas, lo de compartido VPS, cloud y tal, va a depender también la funcionalidad que tengas habilitada dentro de estos propios paneles de control. Vale, estupendo. Vale, la tecnología del servidor. Importante, chulo y eficiente. Y además tengo artículos sobre eso. Los más habituales son Apache Nginx y Lightspeed. Lightspeed además ha puesto en cabeza últimamente. De hecho, no tiene tanto tiempo poniéndose en cabeza, aunque existía desde hacía bastante. Sí, pero Eh, lo he visto mucho investigando proveedores ahora, el Lightspeed. vale, a nivel de SEO, como nos puede interesar y tal. eh, a nivel de SEO, digamos que Lightspeed, a nivel de configuración, es muy parecido a Apache, porque también tiene HT Access, pero puede ser mucho más eficiente que Apache. También hay veces que se dice que es más eficiente que Nginx, yo no estoy tan de acuerdo, es decir, Nginx lo veo un poco por encima, pero por encima de Apache a nivel de eficiencia y velocidad sí. También hay hosting que te permiten configuraciones híbridas. Utilizar Nginx para las cuestiones más, digamos, más básicas y más necesarias para optimizar y aprovechar su velocidad, y utilizar Apache, que es mucho más fácil de gestionar y mucho más fácil de cambiar, para esas cuestiones secundarias, que también a mí me resultaría más o menos igual o parecido de eficiente a Lightspeed. Eh, Cualquiera de las dos opciones es más o menos buena. Si tú tienes una web más o menos normal y promedio, incluso un Apache, no te va a suponer un problema. Si tú tienes una web más compleja, sí que tendrías que considerar tener Nginx, o al menos la parte más importante con Nginx o Lightspeed. Eso sería el esto de si tienes solo Apache, no está mal, pero a no ser que tu proyecto tenga muchas demandas. Entonces sí que deberías pasarte a Lightspeed o Nginx. Antes de pasar a la siguiente categoría, nos comenta Víctor que se refería a la petición, o sea, una petición a una web. Normalmente se intenta ejecutar en paralelo. Es decir, no es que se ponga cola. Bueno, eh, según. Si te soy sincero. A ver, se pone en paralelo y también viene en cola. Es que no sabría cómo decirte porque. Por ejemplo, cuando se tiene almacenado en caché, se lo sirve a todos y no tiene que pensarlo. Eh, y cuando tiene cierta saturación lo empieza a poner en cola hasta que muere. Me refiero, si sigue llegando un montón de peticiones. Eh, la verdad es que yo he visto tanto cuestiones que han dicho que es como en paralelo y otras cuestiones que son como en cola. Entonces, si te soy sincero, Víctor, me parece una muy buena pregunta porque además no te sé responder de una forma 100% sincera. Es que creo que depende de varios factores, me refiero, depende del servidor. Si se está utilizando Apache, por ejemplo, creo que te lo pone Es que creo que depende del servidor, tío, y del propio procesador. Me refiero, es que creo que son ambas cosas. No, es decir, sé por dónde vas, pero es que depende. Por ejemplo, yo he visto que con Node sí que, como depende de un solo hilo de ejecución, sí que te lo pone en cola, pero yo he visto que con Nginx y con Apache sí que te lo pone en varios procesos a la vez. Que tu pregunta de la RAN antes iba por eso. Es que aquí ya nos estamos metiendo en muchas muchos factores que intervienen dependiendo de cómo esté configurado y cómo esté programada la web. Recordad lo que he dicho en un principio. El servidor es solo una parte del engranaje. La cuestión de que una web vaya rápida o menos rápida va a depender de cómo esté configurada la web. Y dependiendo de cómo esté configurada la web, y en este caso también de cómo esté configurado el propio servidor, va a hacerlo de una u otra forma. Se puede hacer por procesos y por hilos que van a estar haciéndolo en paralelo. Eh, Luego, en Jinx o Apache es como. En Jinx estoy seguro, en Jinx 100% seguro que te permite manejar distintas conexiones a la vez. Eh, y que luego, cuando no podía era cuando te permitían hilo. Y el resto, sinceramente, no lo sé. Es decir, no sé las casuísticas de todas las versiones. Es que en Sigue Apache comentando. he visto varias configuraciones sobre hilos y workers y procesos de hilos y algunos no los entiendo. Pues sinceramente, y siento decepcionarte, pero yo tampoco entiendo todos. Lo siento, Víctor. Bueno, quizás para la semana que viene, ¿no? El día 3.
alguna duda de esta se puede comentar. Sí, a ver, me parece ya súper mega técnica, pero que no sé si los propios CEOs sabrán de esas empresas, porque los que van a venir Claro, en muchos casos son los CEOs, pero yo lo hago, sin ningún problema. Y lo estupendo. siento, Víctor, porque tú has llegado a un nivel que de verdad que normalmente las preguntas las suelo responder con facilidad y las tuyas no es que no las pueda responder con facilidad, hay algunas que no las sé resolver. Y en esta considero que estoy sabiendo resolvértelas. Ha sido un buen alumno del máster de SEO técnico, sin duda. Vale, pues Voy a vamos ya a la apuntarme parte yo a sus de clases ahora. vale, instaladores, Docker. Vale, Eso lo he visto sobre todo relacionado con cosas tipo que el proveedor ofrece un autoinstalador de un CMS. O sea, ¿esto qué es? sí, a ver, esto en realidad no es necesario en ninguno de los hosting que se tengan, pero es útil. Es decir, hay que diferenciar también a veces entre útil y necesario. Para alguien que no esté acostumbrado, no sepa instalarse un WordPress, el tener un instalador de WordPress puede ser bastante útil. También hay algunos que te dan hasta la opción de hacer tu propio proyecto de staging o tu propia opción de, ¿cómo decirlo? De el mismo proyecto de pruebas con un solo botón. Entonces no tienes que complicarte y puedes hacer pruebas y experimentos sobre tu web sin afectarle a la web normal. O los cambios que vayas a hacer los compruebas primero en el entorno de prueba y luego en el real. Y luego están los instaladores del propio CMS. Por ejemplo, te puedes instalar WordPress con un solo botón. A mí, por ejemplo, que WordPress lo tengo mucho más fácil, pero cuando quiero instalar Laravel o quiero instalar Node, si tengo que utilizar Composer, tengo que utilizar MP, es decir, perdón, sí, tengo que, no MP, perdón, el NPM, NPM install. Eh, Al final, todo este tipo de cuestiones, pues me puede dificultar el hecho de que a mí me suele dar miedo trabajar con la consola en un hosting cuando estoy trabajando con otros proyectos tal. Me quiero instalar Laravel y tengo un instalador de Laravel con un clic, me tranquiliza y me facilita un montón la vida. Porque además suele funcionar relativamente bien y te quitas de todo tipo de complicaciones. Entonces puede funcionar bastante bien. Docker es algo que es bastante interesante, aunque sobre todo para los que utilicen Windows es un poco problemático, porque no funciona tan bien en Windows. Pero Docker, para que se haga una idea, y además el propio logotipo es bastante explicativo, porque es como una ballena con contenedores. Para que se haga una idea, es que la idea que se tiene con Docker es, vale, somos conscientes de que muchas veces has pasado de un hosting a otro o que lo tienes en tu ordenador, pero eso lo has visto tú, por ejemplo, en nuestra propia empresa, que siempre trabajamos con nuestro proyecto en local, luego lo ponemos en el servidor de prueba y luego lo ponemos en el normal, porque el servidor de prueba y el normal sí que tienen la misma configuración, pero también se puede agilizar diciendo, oye, voy a tener exactamente la misma configuración de la web en mi servidor local. Para eso está ya Docker, que en Windows es más difícil de implementar. Docker lo que hace es coger todo eso como si fuera un contenedor, en un barco un contenedor, y te lo pone en tu ordenador. De forma que no tienes que instalar todo de nuevo y que te facilita, es como que te permite transportarlo de una cosa a otra. Entonces, el tener Docker dentro de tu propio servidor disponible e instalado, pues te facilita el tener básicamente distintas versiones de la página web en distintos sitios que te funcionen exactamente igual. ¿Y se puede elegir cualquier tipo de tecnología a la hora de...? Porque, por ejemplo, he visto algún proveedor que dice autoinstalación de CMS. ¿Puede ser cualquier CMS de los que ofrece? Depende incluso de... Puede depender de, incluso como te había comentado antes, del propio catálogo que tenga, por ejemplo, el... ¿Cómo se llama esto? Eh, ¿Cómo se llama? El implementador visual y todo esto. Te pongo un ejemplo, ¿vale? Ah, Eh, a ver, voy a compartir yo si puedo. sí. Vale, perdón. Comparto, ¿vale? Vale, aquí Voy a comienzo. comprobar que se vea bien. Puedes comprobar tú que se vea bien porque si lo hago se me va a salir el OBS. Ujú. Vale, aquí podemos ver que yo puedo elegir instalar Drupal, Magento, PrestaShop, todo esto también están disponibles en algunos otros Laravel, todo este tipo de cuestiones. Entonces, ¿todos no están? Pues no, porque no todos tienen los paquetes totalmente disponibles ni todos los CMS a la disposición. Pero sí que suelen haber bastantes. Entonces, bueno, pues sería también cuestión de preguntar
¿qué es lo que se tiene? Por ejemplo, a ver, a nivel de... Creo que a nivel de back office aquí es donde me pone lo de Laravel, porque yo he instalado Laravel así aquí. Node.js. Entonces, también te permiten algunos un instalador de un propio CRM. O sea que hay gente que a lo mejor paga un CRM y no se da cuenta de que su propio hosting tiene la opción de tener un CRM. Ya. A ver, perdón. Uy, se está viendo ahí un poco con la cara al descubierto. Vale, dice Víctor Soro que hace una pregunta el martes para los distintos hosting. Si los servidores de bases de datos ocupan espacio de desarrollo que asignan, entiendo que uno es sí, pero los hosting compartidos y eso no. Eh, Uy, me pensaba que se había metido alguien y me pegó un susto. No. A ver, sí que te va a hacer carga las peticiones que hayan a la base de datos en cuestión de las peticiones que se hagan a esa base de datos cuando estén haciendo una petición. Pero el espacio de almacenamiento creo que te lo pone el propio disco duro del servidor. De todas formas, vamos a preguntarles a ellos. Que bueno, para eso está ese Ujú. debate. Vale, sigamos entonces. Vale. Vale, la configuración de PHP. Vale, esto es importante y quiero recalcar la importancia que hay de no tener que instalar siempre el último simplemente porque sea el último. ¿Vale? Aquí estamos hablando de configuración PHP porque es el lenguaje de programación más utilizado de cara al servidor a nivel web, pero puede ser cualquier otro tipo de lenguaje, ¿vale? Normalmente todos van a ponerte con la cuestión de PHP y lo importante en este caso sería coger la versión de PHP que esté hecho tu proyecto. Si quieres saber si se ve o no en PHP en tu proyecto, te lo deberías poner en local o en Docker, como hemos visto antes con el otro, y hacerle, o una versión de prueba, y en esa versión de prueba ponerle la última versión de PHP. Si no rompe, no hay ningún tipo de problema, compruébalo bien y compruébalo con paciencia, no solo la home. Y si rompe, pues evidentemente tu página no está preparada para esa última actualización de PHP. La actualización de PHP va a depender mucho, es decir, esa versión de PHP. Al final lo que hacen es que se mejoran y se renuevan las funciones que tiene el propio PHP para Vale. ese lenguaje que tiene base, que hacen esas funciones que acaban en ese número binario, para que sean más eficientes, para evitar errores, para evitar también errores de programación que a lo mejor se deja demasiada libertad y se acaba programando mal, por eso hacer esa actualización acaba dando error. Y al final lo que se consigue es que PHP, por ejemplo, el 8.2 sea mucho más eficiente que el 7.4, que a su vez es mucho más eficiente que el 5.6. Pero no hay que actualizarlo a la locura. Ujú. Mira, en este punto quiero hacer un inciso porque puede que haya varios SEOs que ahora mismo estén un poco asustados con esto de configuración. Eh, a la hora de comparar cualquier tipo de proveedor, aquí tengo abiertos pues, bueno, con los que estamos ahora mismo colaborando, pero puede ser cualquiera, ¿vale? Siempre cuando los comparéis, os van a salir todas las características que estamos comentando. Y esto de las versiones PHP es una de ellas, ¿vale? Bueno, de hecho aquí nosotros hemos hecho comparativas más exhaustivas de los distintos tipos y todo lo que estamos comentando va a estar en sus características, incluido lo que está comentando Carlos de la versión de PHP, que puede haber gente ahora mismo que esté un poco perdida sobre eso. Exacto. Vale, bases de datos. Vale, aquí voy a decir algo totalmente clave. Ujú. Si al ver esto te asusta y no sabes qué significa, ignora la información que te salga aquí, te va a valer. Eh, en el que te va a permitir, es decir, te van a poner distintos tipos de gestores de base de datos. El más conocido es PHP pero también puede ser Heavy SQL o otros muchos. O luego el tipo de base de datos, que puede ser, no sé, puede ser SQL, puede ser no SQL, puede ser... eh, bueno, si por ejemplo también con el tema de MySQL, puede ser MySQL o puedes compararlo con MariaDB. Se pueden hacer comparativas, se puede ver todo este tipo de cuestiones, pero, y aquí pongo ese gran pero, si ninguna de estas cosas te está sonando, te va a valer para decir, porque estarás trabajando tu WordPress, estarás trabajando tus cosas. Esto solo es importante si habéis trabajado la página con unas características en concreto de esa base de datos. Entonces, ya está, pregúntale a quien haya desarrollado la página, a quien haya desarrollado la base de datos, qué configuración necesitas si es que lo ha hecho de una forma específica o especial. Por lo general, las opciones genéricas que te da cualquier hosting, aunque se difieran unas de otras, suelen valer. Ya está, para simplificarlo. Vale, sí, sí, sí. Bien. Vale, las DNS. Importante también. Vale, todos los hosting tienen un DNS, por lo cual si te ponen
que nosotros te añadimos DNS, no es que los otros no. Es decir, es imposible tener un hosting sin DNS por una cuestión de que el DNS básicamente esa conexión que hay entre la IP y el dominio. De decirle, cuando se está accediendo a este dominio, se pone en esta IP. Luego, aquí es importante el tema de los ISPs, que los ISPs son los proveedores de telefonía, como sigo diciendo, puede ser Digi, puede ser Orange, puede ser Movistar, lo que sea, que lo que hacen es que almacenan en caché esa información de, vale, este dominio corresponde a este IP. Entonces, cuando se cambia algo del DNS, pues puede tardar en propagarse entre unas 24 o 48 horas por este motivo. Diferencias que hay entre Anycast y Unicast, que hay muchos que te hacen do de pecho de que tienen Anycast. Anycast es directamente que en vez de tener lo del DNS puesto en un solo sitio, digamos que llaman la atención desde distintos puntos geográficos de distintos sitios. ¿Por qué? Para que si se cae, por lo que sea, donde está anunciado ese DNS y de pronto se cae durante tanto tiempo que tampoco se lo quedan los ISP en la caché, no se va a caer del todo, digamos, porque como que tiene varios backups que están funcionando a la vez. Mientras que el Unicast va a estar funcionando solo uno. Lo cual sí que es verdad que va a ser más ágil cuando hagas un cambio, pero va a ser más problemático como haya un problema. Entonces, por lo general, el Anycast suele ser mejor que el Unicast, ya sea así la información que se debe tener. De todas formas, yo no diferenciaré entre contratar un hosting u otro por ese motivo. Pero cuando lo veáis anunciado así como estamos súper orgullosos porque utilizamos Anycast, es esa, y lo pongo entre comillas, tonterías, pero bueno, me gusta explicar también un poco todas las funciones. Vale. Vale, y sobre el soporte de programación, ¿hay algo importante que debamos saber como criterio? Sí, aquí los accesos que se vayan a dar o que te vayan a permitir. A mí, por ejemplo, me es muy importante, porque no todos los hosting te lo dan, e incluso hay algunos hosting compartidos que te permiten tenerlo, la opción de Git, para poder instalar GitHub, poder instalar GitLab y así tener, digamos que un sistema de control de versiones, por si se hace algún cambio en la página web, el poder tenerlo registrado, ponerlo tenerlo en la nube, esto te ahorra, puedes hacer ciertas copias de seguridad, porque ya estás teniendo copias de seguridad, y te permite hacer cambios en tu ordenador local y sin el riesgo de error que te puede producir un FTP, por ejemplo, hacer ese tipo de cambios. ¿Vale? Otra opción sería tener acceso por SSH, que es una forma segura para poder acceder a una web y tener y gestionar distintos tipos de cambios que pueden haber. Entonces, para mí, todo este soporte puede ser importante y a mí, que suelo tener acceso sobre todo de Git y SSH para hacer ciertos tipos de cambios en el servidor, me resulta muy, muy importante. Todo hosting te debería proveer la opción de que se almacenen los logs y se tengan los logs. Para que no lo sepa, que además es bastante importante para SEO, los logs lo que hacen son un registro que te registra todas las peticiones que ha recibido tu servidor a lo largo de tu proyecto, de tu web. Como el tema de las cookies siga siendo súper restrictivo y siga siendo súper restrictivo el tema de la analítica, vamos a tener que analizar al final cómo entran los usuarios por medio de logs, que no necesitamos nada de información de ellos. Y cuestión de accesos y permisos. Si yo tengo el control sobre cuántos accesos puedo dar y qué permisos puedo hacer. Si puedo hacer que una carpeta no sea de lectura, que sea de lectura, que se sobreescriba, que no. Por cuestión de, vale, no me permites instalar. No tienes Git por defecto para instalarlo fácil. Tengo permiso y tengo acceso para instalarlo yo. Para configurar algo que no está aquí puesto. Entonces, bueno, esas serían las opciones más importantes. Y luego la LFTP que la hemos diferenciado. Sí, de hecho, justo ahora quería hablar un poco de eso, de las cuentas FTP. Sí, a ver, la cuenta FTP, esto estoy seguro que el que esté trabajando en perdón, en empresas potentes, punteras, les va a sonar incluso arcaico, ¿vale? FTP o SFTP, me da igual, SFTP es la versión segura, como el HTTPS y el HTTP. Asocio FTP a todos. Bien. Básicamente el FTP lo que te permite es tener un acceso a las carpetas del propio servidor de una forma más o menos sencilla. Al igual que también te lo acaba permitiendo el SSH, es decir, el SSH lo que pasa es que es una forma mucho más segura de hacer esto. ¿Qué ocurre y qué pasa con el FTP? Yo no recomiendo normalmente hacer reemplazos por cuestión del FTP, salvo en el tema de multimedia e imágenes y cosas de ese estilo, que evidentemente no vas a almacenar en GitHub, por cuestión de que el problema de arrastrar y de mover los archivos de esta forma es que te puede ocasionar problemas de que hayas metido un archivo dentro de una carpeta que no corresponda, de que hayas borrado un archivo por error y como no tengas una copia de seguridad, pues se te desbarajusta todo y en resumidas cuentas hay mucho más margen de error humano. No obstante, también si necesitas que alguien te haga soporte o que te ayude y quieres que gestione archivos del servidor, pues bueno, el darle un acceso al FTP o el darle un acceso a GitHub sería lo más correspondiente, más pertinente. Además de acceso a la base de datos para que se pueda copiar y se pueda hacer una versión en local. Y por lo general,
todas te dan una opción para poder gestionar la página. Lo que pasa es que hay algunas que te ponen límite de cuentas de FTP por un motivo que desconozco, y hay algunas que te lo ponen más fácil y otras menos fácil para ponerlo. Pero esto es cuestión de trabajar un hosting y decir, este me lo está poniendo fácil o este me lo pone difícil. Ya está, no tiene mucho más misterio. Vale, y las copias de seguridad. Sí que creo que hay distintos proveedores que lo llaman de formas distintas, pero bueno, al final todas te dan copias de seguridad gratis, ¿no? Sí, aquí la cuestión es que cuidado con las copias de seguridad, de fiarse y dejarle toda esa opción de copias de seguridad a nuestro hosting. Hay veces que no lo hace de una forma correcta, hay veces que sin querer, si no pagamos el hosting, desaparece y ya tampoco hay copias de seguridad porque dejamos de pagarle y la han borrado. Entonces, para mí eso simplemente es un último bastión, una opción más que tenemos por si hemos fallado nosotros en nuestra copia de seguridad. Pero no hay que utilizarlo, en mi opinión, como opción de confianza, porque además la opción de copias de seguridad buenas siempre te las van a poner como una opción de pago. Opción de copia de seguridad buena que sería almacenarlo en otro sitio, un drive, un hosting de archivos, que si falla eso lo vais a tener en todas las opciones y tal. Aquí con lo de los backups, sigo diciendo, tened cuidado, incluso de ir borrando, o mejor que borrando, guardando en otros lugares las copias de seguridad antiguas, por una cuestión sencilla de que eso os va a estar ocupando espacio en el disco duro. Y luego existe una opción que normalmente tienen todas por defecto, que serían las copias de seguridad incrementales. ¿Qué quiere decir eso? Yo me he hecho una copia de seguridad del 28 de marzo, ¿vale? Y el 1 de abril voy a hacer una copia de seguridad incremental. ¿Qué hace eso? Basado en la información que hay en el 1 de marzo, hace una pequeña copia de los cambios o distinciones que hay. ¿Qué pasa? Que esa copia de seguridad tiene mucha menos información y va a necesitar de esa copia de seguridad primaria. Eso es lo que sería un incremental. Te permite tener esa última opción, esa última versión, sin necesidad de tener toda la copia de seguridad previa. Entonces, bueno, pues seguramente lo hayáis visto si gestionáis el tema de los servidores o si habéis visto Ples o cPanel. Eso es lo que sería un incremental. Vale, y en términos de seguridad, bueno, hay algunos que dan antivirus, cortafuegos, las protecciones contra ataque, el certificado SSL. Sí, a ver, protección contra DDoS deberían ofrecerlo todos los hosting. Aunque no te lo pongan, deberían. Porque, bueno, un ataque de denegación de servicio es uno de los ataques más habituales. Y de todas formas, ninguno te va a poder garantizar una seguridad absoluta. Pero ningún hosting, nunca. Por una cuestión, esto es como tú en tu casa, tú puedes poner perro, tú puedes poner alarma de seguridad, tú puedes poner un guardia en la puerta. No hay nada inexpugnable, nada totalmente libre de cualquier tipo de ataque. Lo que sí que se puede hacer es más complicado para los maleantes. En este caso, pues bueno, estas medidas de seguridad es lo que te puede permitir hacer. El tema de cortafuegos, tema de CDNs que te permiten esa acción como de seguridad extra, como te digo, que lo que hacen es contratar un CDN, que también lo podrías contratar tú por tu cuenta. Cuidado con el exceso de seguridad en este caso, de pasarnos y acabar bloqueando a Google sin querer, de acabar haciéndole un rastreo y acabar diciendo, Google, pues listo. También se pueden hacer lo que serían los whitelist. La whitelist significa este user por ejemplo, o estas IPs, que por cierto tenéis el listado de IPs dentro de ¿cómo se llama esto? Dentro de la propia documentación de Google, te dice el listado de IPs que tiene para sus user agents. Nunca pueden ser bloqueadas. Hacerlo siempre que configuréis algún tipo de sistema de seguridad que sea medianamente agresivo porque esté recibiendo muchos ataques. Y la cuestión del certificado SSL, a día de hoy con Let's Script, debería ser gratis en todos los sitios. Puede ser más o menos fácil de implementar. Ahí tengo una duda, porque sí que veo que los paquetes de hosting que contratas, bien incluido, lógicamente, pero también te dan la opción de comprar solo el certificado. Sí, porque hay certificados. Es decir, yo he dicho el de Let's Encrypt, que son los que permitieron hacer las páginas web más seguras a nivel de, digamos, ¿cómo decirlo? De una forma gratuita, es decir, permitieron hacer el Internet mejor, ¿vale? Es como una versión de software libre de encriptado. Aquí una parte importante es, ¿necesito yo Let's Encrypt? ¿Necesito una configuración mucho más fuerte? Vale. Aquí lo que os recomendaría, mira, te puedes meter por ejemplo en la página web de Andaluseo. Sí.
Vale. ¿Ves que arriba a la izquierda tienes como una opción de settings? En... Eso es. Dale. Ujú. Y te pone la conexión es segura. Vale, eso es porque tenemos un HTTPS. Si le das ahí, le das al certificado de válido, abre. Vale, y ves que está puesto el tema con Let's Script. Sí. Vale, eso es porque, bueno, está utilizando esa versión gratuita y lo que te permite esto básicamente es que la información que yo le diga al usuario o la información que me llega a mí va encriptada. Es exactamente la misma información, pero que se encripta de una forma. Si nosotros nos metemos en Convive, por ejemplo, vemos que ellos tienen uno que es RSA, que es uno más específico. La realidad es que, bueno, si ellos discrepan, lo podemos preguntar y todo esto Sí, en la semana que viene, sí, bueno. pero la realidad de esto es que no sé si lo hacen realmente por marketing, pero la mayor parte de ellos, de la mayor parte de las páginas no necesitan uno más complejo que Let's Script. Mm. Sí, por ejemplo, aquí estoy viendo en los proveedores, ¿no? En la comparativa, que este pone el Let's Script, aquí pone directamente que es gratuito. Sí, a ver, los proveedores de hosting también entiendo que pongan eso para marcar un poco más de, hey, puedes tener algo tan seguro como nosotros. Ujú. Eh, la realidad es que a menos que sean páginas web súper mega tochas, un Let's Script te va a valer prácticamente para todo. ¿Quiénes tienen cosas distintas? Pues Amazon, los propios hosting, eh, sí que evidentemente van a tener unas configuraciones especiales. Pero Ya. por lo general, no vas a necesitar nada así 100% especial. Es decir, si vosotros os metéis en LinkedIn, os metéis en Facebook, sí que tienen sus propias versiones de SSL. Ujú. Por lo general, para cualquier página media promedio, un Let's Script va a valer de sobra a nivel de Vale, seguridad. vale. Vale, pues vamos a avanzar un poco. Tema de migraciones. Al final, muchos proveedores hablan sobre que hacen migraciones gratuitas y no queda muy claro qué significa exactamente, ¿no? Nosotros hemos estado comentando que era el transferir tu dominio o tu página, Correcto. que no se podía confundir con las típicas migraciones SEO. Sí, es básicamente la migración que te ofrecen es. Tú estás en el. Venga, antes he dicho de convive a Lucujos, ahora lo vamos a hacer al revés. Lo siento, Rayola, luego te mencionamos a ti. ¿Vale? Pero es para que no parezca que uno es mejor que otro o cosas de ese estilo. Eso lo vaya a debatir vosotros. La cuestión es, si yo, por ejemplo, tengo mi hosting, sí, perdón, mi servidor, tengo mi página web en Localhost, si Convive Ujú. acepta una migración gratis y todo eso, lo que van a hacer es que si yo me caliente la cabeza, cogen los accesos y me cogen toda esa configuración que haya y me lo pasan a Convive. Eh, o directamente eso, si me van a coger esa configuración y me van a poner el DNS y tal. Esto puede valer bien o puede servir bien para cuando lo único que estás cambiando es el proveedor de hosting. Me refiero, no para migraciones donde estés cambiando la tecnología, donde estés cambiando cosas más complejas. Y aún así hay que revisarlo y tener cuidado con el SEO porque no siempre acaba del todo bien. Pero las migraciones de SEO que ofrecen y hasta las que recomiendo que te puedan hacer es del hosting A al hosting B para que no tengas tú que descargarte todos los archivos, la base de datos y tal. Que de todas formas también lo podrías hacer tú. Pero si no necesitas porque necesitas más comodidad o prefieres que lo hagan ellos porque te fían más, te lo pueden hacer ellos, pero que no se debe confundir con una migración SEO donde hemos cambiado de tecnología, donde hemos añadido muchas más páginas, donde hemos añadido versiones de idiomas o donde hemos hecho un lavado de cara a nivel de diseño, no sé, cualquiera de ese tipo de cosas. Hay que tener mucho cuidado para ese tipo de migraciones y estar preparados para tener un backup de volver. Sí, de hecho, creo que esto puede dar bastante lugar a confusión. De todas formas, uno de los proveedores, creo que era Localhost, no, o Convive. O Lo Rayola. explican bastante bien, tienen una página muy detallada con en qué consiste. Pero Miramos tu bueno, ya lo web. veremos. Por ahí miramos tu web. Dominios. En- Dominio, miramos tu web. Ahí, ahí. Sí, sí, sí. Sí, sí, estaba aquí, sí. Bueno, aquí por lo menos te explica bastante bien el proceso, ¿no? Que hay otros proveedores que no entran tan en detalle y se puede quedar un poco Sí, pero confuso. como veis no es una migración SEO. Simplemente te están diciendo de que esto para irte de otro hosting a ellos. Esto evidentemente a estas empresas lo hacen porque les conviene para que te cambies tú a su hosting. Ujú.
Vale, y ahora el tema del correo. Las cuentas de correo siempre se suele añadir. Incluso he visto que hay hosting solo para correo. Sí, esto es para que tengas tus correos corporativos y todo este tipo de cosas. Cada vez hay más hosting que, por desgracia, se han sumado a la moda de ponerte un límite, ya no solo de sitios web, sino un límite a nivel de cuentas de correo. Eh, Esto me parece un poco bruto porque a ellos no les va a costar más o menos tener más cuentas de correo. Es decir, me parece simplemente una opción de sacar dinero, de sacar cuartos que tienen algunos hosting. Por lo general, yo lo que os recomiendo, y más si vais a tener una empresa o vais a gestionar distintas empresas, es que os permitan varias opciones. Porque incluso aunque seáis pocos, es posible que acabéis necesitando un info arroba tal tal. Oye, o queremos un no reply para hacer configuraciones o mandarlo desde nuestro servicio de mailing. Oye, pues queremos un correo para atender este tipo de peticiones en particular y que nos llegue en el formulario aquí. Eh, Os recomiendo, siempre que lo tengáis posible y que no haya una diferencia muy brutal en el resto de cosas, que no haya límite. Ujú. Bueno, y muy relacionado con esto, el gestor, ¿no? De esos correos. Sí, es verdad que hay muchas empresas que lo vinculan o lo gestionan con Microsoft o con Google. Esto Ujú. evidentemente tiene un coste extra. Y también hay otras Sí. empresas que utilizan un webmail, que un webmail es, en vez de tenerlo, aunque vosotros podéis tenerlo, por ejemplo, en el Outlook y podéis configurar vuestro correo para tenerlo en el Outlook o Outlook, me refiero el programa que está en el ordenador, en el desktop. Pero también tenéis otras opciones gratuitas, por ejemplo, una se llama Thunderbird, lo pongo aquí, que sería, de hecho, es de la misma marca que Mozilla Firefox, ¿vale? De hecho, se llama Mozilla Ujú. Thunderbird. Es decir, al final, bueno, Mozilla se pone a utilizar animales para cada uno de sus productos. En este caso es un pájaro y en el Firefox pues es un zorrito de fuego. En el caso de RunCube Horde, estos son webmail que en vez de tener eso, digamos que en nuestro propio ordenador para tener nuestro gestor, es pues como Gmail, que lo tienes en el navegador. Y entonces, pues bueno, son simplemente pues esos servicios. Y aquí también pues es con el que estés más cómodo y si te habitúas o no te habitúas a ese servicio de correos. Ujú. Vale. Bueno, y una de las características que suele ser la que abanderan los proveedores es el soporte técnico. Siempre hablan sobre que tienen soporte técnico 24/7, que sus técnicos, ¿no? Que dan atención al cliente están especializados un poco Sí. en general. Algunos profundizan que están especializados en WordPress, otros simplemente dicen que, bueno, que son expertos. Aquí todos te van a decir, pero todos, 24/7, mi opinión. Si te mando un ticket y me tardas 8 horas en responder, no es 24/7. Si me dejas en musiquita al teléfono durante 3 horas, no es 24/7. Y respecto a la calidad, todos te van a decir que la máxima calidad. ¿Por qué? No te van a decir, pues mira, nuestra atención al cliente, pues malilla. Te van a decir cosas súper básicas como, vale, nuestra empresa en España, todos son españoles. Oye, que te atendemos el servicio de soporte telefónico en español. A mí me da igual que sea en español o en inglés, yo quiero que me solucionen el problema. ¿Qué cuestiones se puede hacer con esto? Como os he dicho antes, con el tema también del uptime, del update time, ¿cómo se llamaba? Sí, el uptime. No os podéis fiar de lo que os diga el propio hosting, porque todos van a decir que son lo mejor, igual que todas las agencias de marketing son todas las mejores, o igual que hace poco fui a Asturias, todos los restaurantes tienen el mejor cachopo de Asturias. Eh, en este caso, todos van a tener el mejor soporte técnico. Vale, Ujú. ahora lo comparamos con la realidad. Os metéis en Trustpilot, os metéis en cualquier comparador de opiniones, Sí. incluso en, vuestra, Mira reseñas, ¿no? en las propias redes sociales, que van a estar los propios clientes cabreados y vaya a evaluar más o menos la cantidad de clientes cabreados que responden a eso. Cuidado también con eso, que en esas redes sociales los propios proveedores de hosting pueden borrar esos comentarios. Ahí también se puede evaluar si son guarros o no en ese aspecto. Eh, Y quejas va a haber siempre, porque al final el usuario que suele comentar es el que se está quejando. Puede sí, haber mil que estén súper satisfechos que no comentan. sí, exactamente. Yo lo que os recomiendo puede ser el review. En review también comparar con la cantidad de webs o de, sí, de webs que hay en cada hosting, porque también os digo una cosa, si hay un hosting que tiene 10.000 webs, va a tener más críticas que uno que tenga 1.000 webs. Y a lo mejor que haya más gente descontenta no significa que porcentualmente haya más gente descontenta.
Ujú. Entonces, bueno, sería eso. Probablemente, lo digo porque he puesto alguna publicación, ya sabéis que tenemos 3 patrocinadores para Andaluseo y que por eso ha venido también esta explicación antes del debate. Cuando he puesto alguna publicación, yo no he borrado nada, hay alguna persona que se ha quejado, oye, yo lo he dejado ahí por si le soluciona el problema, ojalá, espero que estén todos los problemas ya solucionados. Estoy casi convencido de que por el hate que suele pasar con este tipo de compañías, el tener al C a mano, estoy seguro que va a pasar alguno que vaya a decir, oye, para mí no me está funcionando esto por esto, a mí me dejaste tal, no sé qué, no sé cuánto. Esto va a pasar en todas las compañías que al final tratan temas tan sensibles como la propia página web que tú tienes. Si quieres, deja de compartir y así terminamos un poquito la conclusión, ¿no? ¿O quedaba algo? Sí, queda solo una cosa, que Ah, es la vale. garantía, que creo que es importante para el usuario, ¿no? Que es Ah, saber cuándo puede, o sea, si puede ser reembolsable el servicio, si no está contento. sí, sí, perdona. Entonces volvemos antes al otro. Era para que se nos viese un poquito más Vale. las caras. Eh, entonces, bueno, aquí todos van a recibir quejas y más cuando tratan de información tan sensible como es tu web, porque que tú tengas tu web o que tú tengas tu negocio y que de pronto se haya caído 3 horas, pues te va a matar, es decir, te va a joder. Y como encima de todo haya cosas que a lo mejor no sea culpa del hosting, que se te ha caído, por ejemplo, en el Black Friday porque no has previsto tú ese pico de tráfico, aquí, por ejemplo, yo entiendo los hosting. ¿Qué van a hacer ellos? ¿Te van a cobrar más en previsión de que vas a recibir más tráfico? Y si les cobran más si tú no lo querías, te vas a quejar porque te han cobrado más. Entonces, es verdad que hay cosas que no es culpa de los propios hosting y hay otras cosas que sí. Yo no soy proveedor de hosting y yo me encuentro más del lado del usuario porque yo he tenido más quejas con los hosting con los que he trabajado joder, me está pasando esto y desatención. Eh, pero, bueno, simplemente quiero decir que todos los hosting van a tener quejas. El hecho de que veáis quejas en algún hosting no quiere decir que ese hosting no sea bueno. Pero lo que sí que os digo es que el tema de soporte técnico puede sonar redundante, puede sonar obvio. Ellos van a decir todos que son el mejor. De hecho, hay una cosa que es súper graciosa, que es la conclusión que queremos llegar al debate de la semana que viene. Eh, Tanto Rosario como yo les preguntamos por correo de, oye, ¿cuál es vuestra característica diferenciadora como hosting? Los tres respondieron, somos los que mejor servicio al cliente tenemos. A ver, 2 de los 3 mienten, como mínimo. Lo que me refiero es, estoy seguro, yo sé lo que le vamos a sacar en las entrevistas y las encuestas, que van a tener puntos a favor muy importantes, uno sobre otro, que van a depender más del proyecto que se quiera configurar, una cosa y otra. Y a lo mejor están los tres igual de buen servicio, de servicio técnico, de servicio al cliente. El problema es que eso es lo más subjetivo que hay. Y es lo más difícil de evaluar. Hay gente que va a estar súper contenta, y de hecho yo me encontré en comentarios gente de un mismo hosting que decían que se casaban con ellos, que era lo mejor del mundo, y otros que decían que se habían tenido que ir porque no lo soportaban. Eso va a pasar no con estos hosting, con absolutamente todos. Cada hosting es para un cliente. Es decir, me refiero, cada uno tiene el hosting que más le va a funcionar y va a depender mucho del proyecto. Entonces, simplemente lo que quiero decir es que ese soporte técnico y esa información con DEN va a depender más de lo que veáis fuera que lo que van a ofrecer ellos, porque ellos se van a vender como lo mejor. Y muy en relación con esto, el tema de la garantía, ¿no? Casi todos los proveedores, bueno, bastantes de ellos ofrecen 30 días de garantía para que puedas probarlo y si no, puedes pedir un reembolso. En un mes tampoco puedes comprobar a ciencia cierta que funciona genial y el soporte es de la mayor calidad, porque bueno, puede ser que en ese mes no hayas tenido ningún problema ni ninguna caída, pero siempre da un poco de En, seguridad, ¿no? Al en usuario. España, hasta donde yo sé, por ley, te corresponden 15 días de garantía como mínimo. De todas formas, esto es tramposo, porque cuando pasan esas cosas, y no lo digo por estos hosting, pero pasa exactamente igual con las compañías de teléfono, te van a estar alargando cuando tú estés quejándote para irte, para que pasen esos 15 días o que pasen esos 30 días. Esto es una práctica que se suele hacer. Eh, Aquí, pues bueno, lo de la garantía no soy el más indicado porque no he tirado nunca de la garantía a nivel de hosting, pero sí que soy consciente y sí que sé por otros compañeros que es muy complicado, y no estoy hablando de estos tres ni siquiera, os lo digo de verdad, que con estos tres directamente no lo sé, pero sé que con otros hosting la garantía es una broma. Es, sí, tenemos esa garantía, pero te vamos a estar cansando y te vamos a estar dando vueltas hasta que pases esa garantía para que te puedas ir. Eso es la experiencia que yo he tenido. Sí, Muy perdón, si, optimista. perdón, Eres perdón, muy si, optimista con la garantía. perdón si queda feo decirlo, si queda fatal comentarlo. Oye, a lo mejor dicen ellos, la semana que viene lo veremos y dicen ellos, oye, no, no, nosotros la garantía la ofrecemos con esto y este es el estándar de calidad para la garantía. Oye, ojalá. Ujú. Pues estupendo, pues creo que en estas 2 horas hemos analizado un poco todas las características que suelen mostrar los proveedores
y que va a ayudar tanto a sacar un poco de dudas como a también tú preguntarte, oye, ¿cuáles son realmente mis necesidades? ¿Necesito esto? ¿Necesito...? Sí, 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 Creo que tú quieres totalmente. compartir algo, ¿no? No, lo que quería era quitar la compartición. Vale, dejo de compartir pantalla. Sí. Vale, perfecto. Buah, transición perfecta. ¿Podría repetirme la pregunta? Perdón, soy disperso. No, que lo que estaba comentando es que en estas 2 horas no hemos visto un poco todas las características de las que suelen hablar los proveedores y que también ayuda un poco a que tú que tienes proyectos, nichos, lo que sea, clientes, que también puedas identificar cuáles son tus necesidades, ¿no? Sí, sobre todo yo he visto mucha gente que ha comprado muchas veces siempre que ha contratado hosting al Tuntún sin saber y muchas veces he visto que han matado moscas a cañonazos comprando un plan súper caro para lo que realmente necesitan o lo contrario, un plan que se les quedaba ultra corto para lo que realmente necesitaban. Yo he visto que han contratado el hosting más barato para proyectos que tienen cierta envergadura, que es como, es que normal que te vaya mal. Y también he visto lo contrario, de que tienen hosting ahí muertos de risa, que se han comprado a lo mejor un dedicado porque era lo mejor y porque es una empresa que gana dinero, pero que aunque su empresa gane dinero, aunque sea una web relativamente potente, no tiene tanto tráfico o tanta demanda de carga como para un tipo de hosting dedicado. Sí, Y esto sería básicamente totalmente. eso. Ujú. Bueno, si no queda ninguna duda, os agradezco a todos los que habéis podido asistir. Os agradezco también a todos los que hayáis asistido a la parte diferida, es decir, que estéis viendo el vídeo más tarde. Y nos vemos la semana que viene en el debate de los hosting que van a venir de Convivia, Lucujos y Rayola. Y vamos a meterle toda la caña que podamos. Sí, el 3 de abril a las 12. Nos vemos. Hasta luego. Gracias. Prepárate para el evento más esperado. El próximo 3 de abril a las 12, por primera vez, 3 gigantes del mundo del hosting se enfrentarán en un épico debate en directo. Rayola Networks, Convive y Lukuhost compartirán sus conocimientos y experiencias revelando lo que hace que su servicio sea el mejor del mercado. Descubre cómo un buen hosting puede beneficiarte en el posicionamiento de tus webs. Te volverás un experto comparando hosting. No te pierdas este debate histórico. Guarda la fecha en tu calendario y únete a la conversación en vivo. Podrás lanzar todas tus preguntas vía chat. ¿Cuál es el mejor hosting para ti? Lo